Esto es el ojo turco, mija. El ojo Es una turco. cajita para que nos la llenen de detalles, Melissa. El ojo turco. Para las servilletas. La página reveladora del poder del amor. Qué extraño. El ojo turco. Yo puedo coger uno. Yo puedo porque es un montón. ¿Quién fue la responsable? ¿O el Chicas, ¿cómo responsable? amanecieron? ¿Están más enamoradas? ¿Están confundidas? Vienen dispuestas a aflojarse. ¿Cómo se sienten? Enamorada, decidida, regia, potra, apoteósica, voy con toda. Y el que no me Empoderada, soporta, La que se amable, la vaya amable. Para su casa, perdón. Este chiquito. No, bueno, Melissa. Hello, Bañada, my friend. peinada, Hola, Fred. perfumada, lista para apacar a todas con mi belleza, con mi actitud. Qué con linda, toda, Marisa, qué regia, linda. diva, Esa es la diosa. actitud que debe tener toda una mujer. Así es, así es. Empoderada. Miércoles de voz turco. Con M de Miguel, Andreino. M Para la de Miguel. brujería que me están haciendo acá. Qué brujería. Para todas las malas vibras que me están echando las envidiosas. Hola, Gillian, ¿cómo amaneciste hoy? Ah, se te levantaron. Sí, Sí, tú. muy bien, muy bien. Me Estoy alegro, me alegro. acostumbrándome al cambio de hora. pero ¿Quién muy es su bien. roomie? Gracias por preguntar. Así una pregunta, Gillian. ¿Quién es tu roomie? Cuéntanos. Shirley. Esta servidora tan bella y preciosa que está ahí sentada. ¿Cuál? Shirley. Que no ¿Quién? enfocaron. Shirley. Nombre, ¿Quién? nombre, ¿Quién? nombre. Shirley. Buena ¿Será? No, sí. La Shirley, la Shirley. Shirley, qué lindo vestido, ¿es nuevo? Gracias. No es viejo, pero Qué linda te ves de lo rosada. viejo siempre funciona más que lo nuevo. Gilly, Chili. la No con otro Mare, semblante. Seba, Shirley. límpiate la baba, Seba, la la baba, la baba. Jessica. Piñita, te veo re contenta, Piñita, ¿Pero por qué? re contenta ¿Por te ves qué? hoy. Re contenta. Recontenta, pues no estoy recontenta, la verdad. Ay, ¿Por qué, Piña? Cuéntanos. ¿Qué pasa, ¿Qué Piña? sucede? La realidad, ¿Qué pasa La con realidad es Gabriel? la realidad. ¿Qué puede hacer? la realidad es que cuando hablo con ella parece que estoy hablando con la pared. Piña, pero todavía le voleas o no le Chicos, voleas a así no Gabriel. se ¿Qué pasa? Perdón, Sebas, Edgar Gabriel. les juro que no les escucho nada. Gabriel Ahora sí. Gabriel es chimba enorme. A ver. Yo quiero preguntarle a Fred cómo amaneció hoy. Contento. ¿Quién es Fred? Bastante feliz. ¿Quién es Fred? ¿Quién es Fred? Te lo presento, un nuevo participante del poder de la ¡Oh! mujer. ¡Le cortó la barba! ¡Cerró ciclos, papá! Fred, Ya cerré ciclo. Fred, Fred. Ay, ¿Cómo? por favor. Fred, Compró un papel higiénico, marca Mare. Lo mandamos a comprar papel higiénico y nos trajo los papeles de cocina, Luis, los ya, largos. una así, Pero lo Mare. compró solo porque decía Mare. Era para limpiarme el... Pero está bien, está cerrando ciclos, niño. Ahora sí pareces un bebé. Gillian, se Un niño de rumorea. 14. ¡Ey, miren esa nueva chica superpoderosa! ¡Oh! Gillian, se rumorea que tienes intereses. Se rumorea. Intererés. Interés. Intererés. Palabra hecha. Palabra hecha en el poder del amor. Dícese, interés. ¿Tienes interés en Fred? Interés. Sí. Pues esa mujer es directa, Claro, o sea, pálpica. ¿Qué es lo que tú así piensas? es. Que O sea, le voleas a Fred. Uno viene a bregar. Cabrón. Ya me hizo calor. 21, 22. 21, ¿Qué más? 22. ¿Qué más puedes pedir, brother? No Bien. solo la edad es de 22. Eso está bien. Tú hablas mucho de que tú no tienes esa edad, ¿no? Exacto, que tú puedes sorprender, que tú tienes la capacidad. Él Pero habla mira, ey, Seba, Capacidad. ¿te das cuenta que Fred ahora en pantalla se le ve nervioso? Antes se le veía muy tranquilo, ahora lo veo de que nervioso. antes era planeado. Antes era planeado, pues. Mucho bla bla. Mira la sonrisa, esa es la sonrisa nerviosa. No, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz de que entre una mujer linda a la casa, sincera. Estoy contento. Ah, Ella Ese sería tu tercer intento. La tercera la vencida. La tercera vencida, dicen. Cuando compras, A Fred le gustan las colochas. compra La de tercera es la dos, porque vencida. la tercera es la vencida, señores y señores. Ey, por los viejos tiempos, un corazón, por favor. Corazón. 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 Al revés, al revés. Eso, démosle una vez. Ay, parece un cuadrado, pero bien. Está como un roto. Son un tomate. Fred, ¿te gustan como las risas?
¿Cómo? Las que son las colochitas. Las crespas. Las colochas. Colochitas. Buena elección, Fred. Hoy buena estás elección. crespa, Gris, también. Johnsu, ¿cómo estás, Johnsu? Me gusta. Llegaron a un acuerdo para no discutir si aquí... Mare y Andrés, ¿a quién meterán ahora su relación para volverla interesante? Cuéntenos. No, primero hay que solucionar un tema que tenemos ahí, porque hemos tenido una yo no pequeña necesito discusión. meter a nadie, la gente se mete, que es otra cosa. Se meten solos. Mira, Mare, yo te voy a hacer una pregunta tranquila y bonita. A ver, ayer confirmaste que entonces sí vas a todas por Andrés ya. Tengo cosas que pensar todavía. Sí. Obvio que estoy, sí, obvio no, que que estoy ahí, tuvimos una pero hoy día discusión hoy en la tuve mañana porque Capítulo 347. tuvimos una discusión hoy en la mañana porque dice que yo no le demuestro demasiado. Es verdad. Muéstrale más. Pero oye, lo dice Piña, ya. Piña por abajo sale, ¿verdad? Muéstrale más, Andrés, muéstrale más. A ver, le demuestro. corazón. Como buen Yo me fotógrafo, presumo dame solita más, porque dame alguien no más. me presume, ¿ve? ¡Oh! No volviste a hacer lives con la mamá de Mare, ¿qué te pasa? No, Me ella vale, dice mi que no mamá la usando presumo, camisetas que de no la él. parte de la campaña. Oye, Marisa, ¿qué le pasa a Renier? ¿Qué le pasa a Renier que está todo callado? Ay, a ¿Dónde está Renier lo Renier? dejan quieto, manada de infelices. Solo memes ahí Con en el ese niño no se metan. Ya le dije a Mare que le voy a Chiquita. pasar No, mis no cuentas se para que meta. suba todas las Chiquita. historias que Yo ya quiera. borré la foto que tenía con él. Punto. Ay, sí, porque no lo soporto. no lo archivaste. Estamos en un mundo donde las redes sociales son parte de nuestra vida. Una foto con una estrellita a mí me basta. Y me molesta yo quedar de mala, yo quedar de la hostil. Cuando fingen que se quieren y que, ay, no, es que tú eres el amor de mi vida. Y No pensé que me iba a gustar alguien de aquí, sinceramente. Me molesta por las cosas que yo hago, no son suficientes. ¿qué está pasando con Gris? ¿Por qué de un día para otro? Tu lenguaje corporal no me dice lo mismo que tus palabras. Ahora te pregunto, ¿vos estás poniendo tu parte y esforzándote para demostrarle tus sentimientos a ella? Claro. Tranquila, Shirley. Tranquila, no. Si me vas a decir algo, dímelo en la cara, Miguel. Ya, Shirley, no, estás peleando contigo. Ay, ya entonces ya no me tienes fastidies. cosas en que enfocarte. Tíralo de frente entonces. Ya te lo estoy diciendo. Tiras indirectas y después cuando te digo tus cosas te No, molestan porque ibas a entonces, por escuchar lo que he favor. dicho de ti. ¿Eres uno cuando están tus amigos? No sé qué. ¿Qué onda con esa actitud, Edgar? No hable de otras cosas que no le competen, nada más. Deja la manipulación del público diciendo que ellos se dan cuenta de todo porque no siempre No se dan es cuenta de todo. manipulación, es mi punto manipulación de del vista. público. Y yo me quedo callada escuchándolo. Se levanta, tira su micrófono y cierra la puerta. Yo voy a hacer que funcione, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajar y voy a hacer que fluya. Esa actitud yo no la voy a aceptar en ningún contexto. Que Andreina nunca pierde. Ella siempre quiere tener el último argumento donde gana, donde gana, donde gana y donde deja a la otra persona como que no me parece, no me parece, no me parece. En las situaciones que se van dando, para mí no es sincera. No sé con las personas que están aquí, pero para mí no es sincera y yo no quiero decir nada más. Soy mentirosa, soy mala persona, soy grosera. Eso habla mucho de mí. Lo que tú quieras, Andreina, de verdad. Si no estás contento con quién soy, regrésate por la puerta por la que entraste. No me dejas hablar y intento expresarme y me cortás. Intento expresarme y me cortás. Te estás haciendo cosas en tu cabeza que no están bien, que no están saludables. ¿Al final en qué quedaron con Gris? ¿Hablaron sobre la sombra? Si ya lo hablamos ayer. Pero acá grande y fuerte. hable. pero para todos. Todo Es que pasa no de tenemos capítulo nada, a pues capítulo. cuéntalo. Anoche estaba sensibilizado Con un toque por dramático, la partida por de favor. Gris de tu vida. Les voy a dar la exclusiva. Ok. A ver, no hubo conversación ni trabajo por las sombras. Lo que se habló ayer fue lo que se habló. ¿Qué fue lo que se habló? Lo Que que ya les no conté, haya trabajo que por yo las sombras. le dije cómo me sentía en ¿Cómo se realidad. despidieron, por ejemplo? No nos despedimos, ya se levantó. Que yo veo las redes... A ver. Que yo veo las redes de Andrés... Párese, explique. Ay, me duele la Tome pierna, aire. la ciática. Y para memes, para cosas así, para ese tipo de cosas, sí tiene todo el tiempo y el espacio del mundo para subir. Hasta cosas mías he visto que sube. Y yo en algún punto ya pasé por relaciones donde yo subía una foto, que yo subí una foto de él para que no le den hate en su momento. Ajá, yo vi. Y a él le valió, o sea, y casi Y que... él no subió nada. No, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque ya se lo he preguntado, y no lo va a hacer. A mí no me tienen close friends porque dice que es su espacio personal. No me tienen close friends porque es mi espacio personal y yo necesito mi espacio. Yo terminé
Yo terminé una relación porque el man me bloqueó las historias. Espera, vuelve a decir eso. Está No, bien, otra vez. ¿para qué? No me tienen Exacto, close si no friends tienen nada porque que dice que es su esconder. espacio personal. Yo creo que Gris está en su derecho de sentirse feliz. Y en No, su y lo izquierda está, también. De voy. simularlo. Yo tendría la conversación con ella, pero también si está molesto tampoco voy a O sea, ir a pero tú en ese incomodarla. punto ya no le vuelves a bolear. Yo digo que Nunca regresa le con voleo. Andreina. ¿Cuántos dicen que regresa con Andreina? Yo digo que regresa con Andreina. Yo igual. Me gusta que tires tu cizaña siempre. ¿Qué cizaña, cara de ñoña? Es verdad, es verdad. Tú sabes que ella es verdad. Pero entonces, Mira, yo Vamos, nada más ¿cuánto te voy a que decir- regresa con Andreina? Yo nada más te voy a decir, sí, Yo creo que te va a hacer la Yo psicológica digo- para que no regreses. Sí, o Yo sea, digo es la que psicológica. regresa. Eso Para- es lo que hace. Porque es el miedo de los Oye, votos. puta, yo manipulo hasta con quién estás ahora. Yo te voy a coger la palomita y te voy a decir, métela aquí, métela. Poco te falta, Marica. Psicológica, Yo no deja. manipulo hasta las relaciones ¿Cómo ahora. se fue? ¡Qué bajo! Te apuesto que si Andrés no regresaba, tal vez y yo me ilusionaba con Frederick, porque es un lindo chico, es un lindo tipo. O sea, suértele a Gillian, de verdad, porque es un lindo chico. Pero De todavía eso no le puedes dar espacio porque en tu corazón hay algo. Exacto, independientemente que estés o no con Andrés, porque tu pedo ahorita es con Pero digamos que Andrés. Andrés no regresaba, que es lo que yo les dije ayer. Andrés no regresaba y por más que él tenga espacio en mi corazón, eso se iba a enfriar y yo Porque no tranquilamente estaba, hacía. pero ahora está Pero ahora aquí. está acá. Ahora Está aquí No, valiendo. Pero eso que tú dices de que ya salió el episodio y los fans a uno le etiquetan en esos momentos tan bonitos y él Sí, no uno lo repostear comparte. nada y solo repostea memes, discúlpame, pero que está jugando. No, o sea, hay Igual, algo. gracias, Que están si él jugando, no ya. quiere, Ajá, está sí. bien, que no quiera. Si no le nace, está bien, que no quiera, no le nace, Si no quiere tiene que hacer jugar el nada. juego, tú también, pues. No, o sea, yo que no se voy a subir joda. nada con el man, ya archivé la foto que tengo. O sea, él va a tener, Ya dejarlo ahí, o sea, No, porque para no perder el tiempo. él va a tener de mí lo que él me da. Punto. Es Es que en el tóxico siglo cuando XXI pide compromiso. estamos en un mundo donde las redes sociales son parte de No te nuestra digo. vida. Y Yo no más le de pido ustedes. tampoco que todos los días estemos con megatextos de te amo y porque para eso tenemos WhatsApp. Pero una foto con una estrellita, a mí me basta, ¿me entiendes? O sea, yo no le pido que todas sus feeds sean Detalles fotos que él mías. debería tener si quiere recuperar. Yo no le pido que las Sin que 50 le historias pidas, sean mías. Sin que Es tú le que se pidas ve el nada. interés. De verdad, todas las mujeres se ponen en Marica, esa ¿en pelea por la serio? historia. Yo te dije. Marica, Chile, ¿qué hablas? Ella no sube nada conmigo. En sus grupos de WhatsApp, puede hablar con sus amigos, puede salir solo con sus amigos. Pero a mí no me da seguridad porque en sus close friends tiene a sus exes. Entonces, ¿me entiendes? Es como, y yo entiendo que él sea muy amigo de ellas. Está bien. Otra vez. A mí, oye, pero a mí no me molesta. A mí no me molesta. Si él es amigo de sus exes, Otra vez. que el close friends tiene a sus exes. Y a mí no me molesta que sea muy amigo de ellas. De verdad no me molesta. Que sea amigo. Yo feliz. Yo no soy celosa en ese sentido. Pero si las tiene a ellas y no me tiene a mí, ¿qué clase de seguridad a mí me va a dar? Ninguna. O sea, ¿me entiendes? Ya lo sabes, Andrés. Pequeños detalles que uno lo va como No, es que lo que dice. Pequeños detalles. Eliminar el Instagram. Porque a mí me tenía... Tienes que ser un hombre de detalles. Cuando comenzó todo el tema de yo lo bloqueé cuando comenzó todo el tema de Andrea y eso. Yo lo bloqueé y me salí. Y de ahí nunca más me volví a meter. Muy bien que me tenía antes. Entonces, ¿qué me está ocultando ahora? Tanta indecisión y tanta Pero vaina que te va nadie a nada aburrir. y lo Cuando feo- él quiera, tú ya no vas a querer. Lo feo que vos querés esos detallitos del En que lugar te de aprovechar el repostee tiempo porque que es bonito. Y al momento de que ya le dices todas estas cosas, siento que uno siente que lo está haciendo por compromiso. Ya no lo siente tan bonito, así como que lo está Total. posteando porque siente. Vos lo ves ahí. Eso, no hables, Shirley, porque tú no subes ni chimba de los dos, ni chimba. Me la creí yo. No, y para mí fue incómodo decir ahí, me dijeron que sientes tú y yo estoy enamorada de él. Pero yo Porque se lo he si dicho no tantas estás, veces. si no estás, de tu parte sí lo estás. Lo sentimos. Ajá, nosotros lo De él no sentimos, se se te siente. nota. De tu parte sí se siente y sabemos que es verdad. Pero no de él sé. yo es que dudo por eso. O sea, si lo duda ella, ¿cómo no lo vamos a dudar nosotros? Hermana, yo no lo sé. Ella lo Yo duda. de verdad no lo sé. O sea, sí me ha demostrado cosas. No voy a negar que sí ha hecho ciertas cositas, sí han pasado ciertos esfuerzos, sí me ha demostrado con ciertas caricias, con ciertas cosas. Pero sorry, pero para mí no es suficiente. O sea, y no voy a mentir. Y discúlpeme Es la todo gente o si dicen nada. que soy ingrata por traerlo, si soy una miércoles porque no puedo perdonar. Que no te importa lo que diga la gente, es lo que sientas. Sí, o sea, yo hasta hace poco y Corazón. sigue reciente ahí todo lo que el man me hizo. Porque sigue aquí, porque sigue en ciertas cosas, porque me sigo enterando de cosas. Miércoles, o sea, qué tanto amor y qué tanto cariño. Sí, hoy es miércoles, Mari, bien. Tú no me hiciste. Perdió tan rápido el interés por Frederick. Un día y me dejó en leído. Me dejó en leído y me respondió después de como 2 semanas. Yo le escribí un día diciéndole, me estás matando. Me estoy muriendo. O sea, ¿quieres que te lo diga así de crítico? Estoy tirada en el suelo, no paro de llorar, siento que el alma se me va. ¿Y tú crees que me respondió? Me dejó en leído
2 semanas así y siguió haciendo las mismas cosas. Entonces eso era daño consciente, porque sabía que me estaba haciendo daño. Qué horror. Yo ahorita estoy todavía con una cuestión aquí que no cierra, que no sana, y él debería estar haciendo un esfuerzo del 200%, si Sobrenatural. ya está haciendo el 100%, para ayudarme a moverme de ese sitio. Y si él no lo hace, pues ahí me quedaré. Y cada vez que lo vea, sentiré esta miércoles que siento que es como una incomodidad en el pecho. Impotencia. O sea, ¿me entiendes? Si yo no Rabia. estuviera ahí para él, yo ayer le hubiera dicho a Frederick, ¿sabes qué? Sí, el viaje fue lindo y yo sé que nos besamos, pero en verdad todavía no estoy así, que todavía te quiero conocer. Pero no, le dije, paremos aquí por respeto a ti, por respeto a él, por respeto a mí, porque yo voy a ir 100% por él. No, y encima... ¿Qué lo que, manito? Tú sabes, vamos a bregar el Ecuador, vamos a... Venga, los tigres con los tigres. tú sabes. ¿Qué lo que, manito? Ella vino a fuego porque ella tiene la capacidad. Porque ella tiene la La capacidad. capacidad, ¿qué es lo que, manito? Ahí charlé con los chicos a bregar. ¿Cómo están? Tan bonita tu Pero no le puedo decir Ecuador porque no cuenta bien. Otro. Segundo. Pero más fuerte pues ese abrazo. Más fuerte ese abrazo. Hola. Por favor, ¿Estás molesto conmigo? Siento que estás molesto conmigo. No sé, mira, de una manera rara. Hola. Muy de cerca ya está usted. Hola. Problema, papi, problema. A ti yo tengo que hablar contigo. ¿Viste, cabrón? También. A ti yo tengo que hablar contigo. Hola. O sea, de verdad estoy harta. Y yo no voy a hacer nada porque necesito quedar bien ante un público, o porque la gente, o vas a porque... Yo no voy a fingir nada. O sea, Es lo que sientes. Porque probablemente él fuera. Tenemos... ¿Qué tan nervioso? Ah, pero lo aplicaste más de lo que... Esto es atrás adelante. Esto es atrás adelante. Sebas, todo el mundo lo sabe ya. ¿Ah? Dale, dale. a mí no me gusta lo corto. Ah, bueno, pero aquí te va a gustar los cortos porque mientras más corto, Esa es. Pero la pregunta es que parece que ya hay una inclinación. Y vuelve a Sorqueda como segundo plano. No, yo le pregunté, de hecho, en el cuarto rojo, de una. De una. De una. Yo llegué directo y le pregunté, mira, ¿a ti te interesa alguien? Sí, me interesa Frederick. Lilian Marí, no, pero normal. Ok, Frederick. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Siéntate bien, Frederick. ¿Quieres que te la cojan o se la cogen a ella? ¿Cómo? La naranja, digo. Por eso, tú se la coges. Yo me la cojo. Ok. Ahora. ¡Amo el juego de la naranja! Coge la naranja. No te pases. Solamente un pedacito. Cógela, no, cógela. Tienes que sostenerla. Sí, lo que pasa es que yo tengo que quitarla. Ok. ¿Y tú? Mira, te voy a dar una técnica. Explícale bien las reglas, que Es no acá. conoce. No hay reglas, mijo, solo hay besos. ¿Ok? Rosaranja. Rosaranja. Dale, Frederick. Dale, Frederick. Mira qué tan buen compañero sos. Música, por favor, ponga música. Recuerden las palabras de Frederick. Yo tengo mi edad, pero si supieran lo que puedo hacer. Dale, sorpréndenos. Sebas, yo quiero que le prestes atención que Gillian está comiéndose poquito a poquito la naranja. Dale, Música, por favor. No, dale. Sea atrevido, pues. Suave. Vos crees, sea atrevido. Que la naranja... ¡Es la mejor Rosaranja! ¡Es la mejor Ellos pueden hacer lo que quieran. Total. Pero que la carita de Gilly toda... Sí, estaba así como... Estaba nerviosita. Véngase para acá. Estaba, ay, ¿a qué? Véngase para acá. A lo que vine, venga. Ay, pero se ven bonitos juntos, me gustan. Sí, me gustan. Me Qué lindo gustan. se ven juntos. Se ve el interés de Fred y se ve el interés de ella. Hacen bonita pareja. Hacen bonita pareja. Y eso que ya no se fijó al principio en él. Ajá. Pero dice que le gustó más cuando lo escucho hablar.
¿Ah, sí? Sí, sí. Yo le dije, te va a gustar. Yo sí le como dije, ¿por qué no te fijaste en él? Me dicen, no. Y yo, pero es Edgar, guapo, ve es lindo. ¿cómo se llama? Fred lo citó al cuarto rojo a ella. Ayer. Ella, él a ella. Él a ella y Claro, Luisao a ella, ella y Miguel Luisao a y ella. Miguel. Los tres. Miguel. Entonces ella como de los tres le gustó bastante como Qué interactuó. lindo, con- están en con la Fred. misma edad, pueden compartir más cosas. Yo sí con edad. Cuando yo entré, todos estaban prácticamente en pareja. Ok. Entonces fue como que, o no necesariamente en pareja, pero sí es como que estaban ahí, como que a ver qué pasa, démonos un tiempo. Entonces yo entré prácticamente a triángulos amorosos. Y al primero que entré fue al de Andreina y Miguel. Entonces lo intentamos, o sea, sí, súper como amistad, pero yo le dije de que no sentía que iba a pasar algo más, entonces lo corté de una. Y al siguiente que fue con Mare y justo llegó Andrés. ¿Qué fue lo que viste estos días pasados? Sí. Entonces, igual estaba en esas, de que a ver qué pasa, nos estamos conociendo, pero ahí quedó. Entonces por eso dicen de que ya es la segunda vez de que me rechazan y ahorita ya por final. Ya la tercera vez vencida. La tercera es la vencida, sí, por eso es lo... O sea, no te sentías rechazado por mí. Eso es lo que quiero. como que No, aclarar. para nada. Ok, muy bien. Sí, gracias. Sí me regaste un poquito aquí. ¿Yo o vos? Sí. Creo que fuiste vos. Esta me puse un poco emocionada, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien. Si las vas a hacer, ¿no crees? Bueno. No estoy de acuerdo. Claro. Fue directo así a la boca que a la naranja. Sí, venía ya con un plan. Sí, ¿no? Sí, pero está bien, aproveché la oportunidad, Ok. ¿no? Pero debería hacerlo más a menudo. ¿Quieres comer otro chino? ¿Quieres otra? Ok, vamos ahorita, porque estos están como alborotados. Como si yo le hubiese dado un beso a todo el mundo ahí. No, así son, te juro, Iván. No, ellos se lo disfrutaron más que tú, sinceramente. Ay, por favor, Bueno, por no lo que tenés pude idea. ver, no sé. ¿Estás segura? Yo no veo nada. Me pone nerviosa. ¿Por qué te pones nerviosa? Porque me pone nerviosa. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque que sí. Porque me gustas, me atraes. A mí igual me gustas, pero... ¿Que no te gusta? Me gustas. Ah, ok. Me gustas, pero no sé por qué te pones nerviosa. Eso yo no te pongo nervioso. Eso es bueno, tengo que hacer algo para ponerte Me nervioso. pones, entonces. me pones bastantes cosas menos nervioso. Wow, qué sexy. ¿De dónde tú saliste? Pienso que cuando hay una conexión se siente. Entonces es un chico lindo que siento que se está encontrando, que está teniendo eso de buscarse a sí mismo, de no escuchar a los demás y no ser leal con los demás, sino con lo que él siente. Entonces qué bonito que haya cogido los consejos que le he dado, porque cuando hablé con Gillian me dijo muchas cosas que yo le dije en su momento, de que él sea sincero con lo que siente y con lo que piensa y que no se esté dejando llevar por comentarios de otras personas que lo único que buscan es beneficencia para sí mismo y no para él. Que te encuentres. ¿Qué fue lo que se que fue? veas la realidad. Ven, mírate. El espejo de la automotivación. Tú no te vas. Miguel se va. Miguel se va. Miguel, Sigan hablando, sigan hablando. ¿Qué te esperas? Sé tú mismo y encuentra la verdad. Un nuevo día. Y tú te ves en ese Bro, ese espejo es otro y qué quieres calibre. lograr en este nuevo día. Tienes que parar. Ser feliz y hacer las personas. Ayer hemos hablado, al final ya nos teníamos que ir, ya habían pasado las 8 horas. De todas formas seguíamos hablando y me molesta yo quedar de mala, yo quedar de la hostil, de que lo tratas yo, mal. Ajá, que lo trato mal, que yo no lo veo así. ¿Me Cállate, entiendes? metida. Ajá, o sea, yo no lo veo así. Y yo soy una persona súper que te voy a mostrar las cosas tal cual las siento y quiero que también se valore esa sinceridad. O sea, yo no soy una tipa que esté fingiendo que soy así, no lo voy a hacer. Y si me nace, como ayer me ha nacido darle 2 besos, lo voy a hacer. Hasta él se acordaba de esos besos porque obvio es raro que yo lo bese, ¿me entiendes? Porque yo quiero sentirlo, no quiero forzarlo, no es porque yo ya he sentido ese tipo de presiones aquí. Ya lo besé, ahora tengo que besarlo. No. Edgar, muchos besos para ti. ¿Qué te dije? Saluda a nuestro queridísimo Edgar. Igual no les he terminado de contar.
no ya. Bueno, vaya y ya viene y nos termina de contar Ya nos cuentas todo. completo. Te llevas un tesoro, querido amigo. Te llevas un tesoro, ¿sabes? Lo sé. Y no la conozco. Ok, gracias. Él siempre tiene ahí sus palabras todas rebuscadas. He's so weird, como que es un filósofo, pero no entiende Ajá. su filosofía. Es como que, ok. Es como en vez de decirte hola, te dice muy buenos días, que el sol de tus mañanas ilumine los días. Es un baboso. En Puerto Rico decimos baboso. Baboso, ya. Exacto, Cuando sí. hablan así. Demasiado, sí, es un baboso. Cuando hay tensión sexual entre dos personas porque se gustan de verdad, no cuando fingen que se quieren y que, ay, no, es que tú eres el amor de mi vida. Sean reales, estén con quien quieren estar. Sobre no todo, con quien tienen que sobre estar. todo, esté con quien quiera estar, no con quien le conviene o debe estar. Cuando él vaya, vaya, vaya. No pensé que me iba a gustar alguien de aquí, sinceramente. Como ¿Por que qué? no. Porque vine con la mentalidad de que como que pues pasó, como que, pero también está pensando, ay, no hay nada, ¿entiendes? Como que Ya. no tengo nada que buscar allá, like, concreto, Claro. you know? Y es complicado. Y es complicado, más llegué tarde. Y Sí, eso no. igual. Sí, ese es el tema grave de todo. Que Sí. Llegué tarde, ya estaban formadas y esas cosas. Ya y tienen dije, un pasado. dije otras cositas que picaron a Sí. otras chicas y pues como que tuve que aclarar. Ya. Pero Claro, tú no conocías a nadie. no, sí, también al fin y al cabo no es mi culpa, ¿no? Como que Obvio. ellos, pues, si ellos hablaron y no dijeron nada, pues no es mi culpa, ¿no? Y yo no les obligué a nadie a que me bailaran, ellos querían que Tampoco. bailaran. Yo no puse los cojines en el piso, fueron ellos, ¿no? Yo solo lo que hice, pues, lo que me pidieron. Ok. Lo que te pidieron. Pero me Ok. dijeron que bailara, pues bailé. Ah, claro. Tú me dijiste que eras sumisa. Está bien, me gusta. Sí, te lo dije, soy una people pleaser. Pero depende también de mi mood. Me puedo poner un poco de patrona, pero No, también yo es que sé. me Se te gusta. nota. Ay, gracias. Ahí llegó Miguel. Se fue a la casa de ustedes. Sí. ¿Qué opinas? Yo sé. ¿Qué opinas, Andreina, de lo que está sucediendo entre Miguel y Gris? ¿Qué estará pasando? Chito, que ya viene. Hablando de mí, me voy. No, venga que lo queremos invitar al programa. A ver, cuéntenme, Ay, sóplenme. no. ¿Por qué me llamaron? No sé. De verdad me llamaron. Lo te llamaron. Pues seguro para que terminara de organizar lo que está haciendo con lo que desorganizó con Gris. Siéntese. Escupe Lupe, bienvenidos a nuestra sesión Escupe Lupe, Miguel, con Miguel Melfi desde Panamá. ¿Qué es Escupe Lupe? ¿Qué? ¿Qué es Escupe Lupe? Es una sesión del programa de las malditas que se llama Escupe Lupe. Entonces, por el nombre ya te imaginarás de lo que se trata, ¿cierto? Que te escupa. Nos tienes intrigado con lo que está sucediendo entre una de las participantes de Honduras y tú. ¿Qué pasó? ¿Porque están peleados o es solo show? Ninguna de las dos. ¿O no están peleados ya se arreglaron? Tampoco. ¿Son amigos? ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Todos estamos confundidos, o sea, nos tienes confundir reinarás. Y ahí acaba de llegar la diabla. Vean a lo que le trae acá para que por favor. haga un ¿Y al poquito. invitado? Ay, es que no sé que venías para Qué acá. bonita atención te dan en este programa. Bueno, es que así como que me viste cara de sirvienta o algo así, de No, esperancita. pero en mi país cuando te invitan a un programa te dan tu botellita de Pero agua. a mí esta tu señora nunca me avisó que venías para acá. No, es que fue mi invitado así de Soy McGregor ahora. Ay, llegó con... Llegué directo a pelear. ¿Cómo es eso que hablas con la pared con Edgar? Ay, ya basta de esa Piña. frase. ¡A la par! No, estoy con falta, se me va a ver el dice? Contra la pared. Esa era la indirecta y no la entendió. Piña, te quitamos una pared de rosado. Oli. ¿Cómo que en la mejilla? Ya te entiendo.
A mí Elisa me viene que papi, ¿qué Oye, quieres? se están poniendo todas de acuerdo. La pared, las Pero historias Piña, de te voy a decir Instagram. una cosa. Si ese parcero es una pared, es una chimba de pared. Ajá, sirve una para chimba de parar. pared. Pero pregúntale cómo me ha mandado a A dormir ver, anoche. Piña. Pero pregúntele qué cosa. ¿Y quiere que yo llegue y le salude como si no hubiera pasado nada? No. Ah, pues ¿Qué pasó bueno, anoche? dale, ¿Quieres contar? Vamos, dale, dame un segundo. Dame un segundo, parece ahí, mija. Yo quería hablar. Échele. Y me dijiste, si no vamos a hablar en así, pues no hablamos. Pues yo dije, pues está bien, pues buenas noches. Pero yo sí quería hablar. Dale. ¿Y qué le vas a decir vos? ¿Qué le vas a decir vos? Tranquilo. Primero que no me estés empujando así. No te No, empujé. no, Te aguanté. Igual, te estoy hablando súper bien, pero no es para... Cada vez que se tiene que hablar, pones esa cara. O sea, no entiendo por qué no puedes hablar tranquilo. Porque me molesta. Por las cosas que yo hago no son suficientes. Pero relájate. No. ¿Qué está pasando con Gris? Pues... ¿Por qué de un día para otro? ¿Cómo es que por qué un día para otro? Sí, porque estaban bien y después ya no se hablaban. Pero es que ustedes piensan que estábamos bien, pero es que ustedes no están en mi cabeza. Y desde la gala, si tú te diste cuenta con quién tú te quedaste hablando toda la gala. Con Gris. Desde ahí había tomado mi distancia, pero yo no quería hablar las bueno, cosas. sí, yo la verdad no lo noté. Porque tú estás enfocada en tu problema. Sí, yo siempre estoy en la mía. Pero yo no vi que ustedes no se hablaran ni nada, o sea... Es que sí, o sea, en realidad... No me siento cómodo hablando del tema. Y aquí, la verdad pero es que te lo tampoco voy a es como que resumir. Igual hay que ando hablarlo. viendo ahí. Sí, hay que... Raje. A ver, te lo... de hace un tiempo yo me venía sintiendo incómodo. Y ayer lo que ¿Con pasó... alguna situación en especial o es No, personal? simplemente yo sentimentalmente con ella. Eso es Y- personal. Personal. Es que hay que hacer la aclaración al público porque igual que todos estamos confundidos. No, pero es que no hay confusión. Creo que el público de ayer vio la conversación que yo tuve con ella donde yo fui claro. Bueno, nosotros no y necesitamos verla. Nos vas a dejar Pero ¿por qué hasta no lo, dentro de... ¿por qué si aquí todos se llevan bien y hay paz y armonía y no hay tensión en la casa? ¿Por qué me lo preguntan? Se llama Escúpelo, pero no, tienes que porque decir... no tenemos tanta confianza con ella como la tenemos contigo. Por ejemplo, yo no tengo tanta confianza de preguntarle a ella como tengo la confianza de preguntártelo a ti. Se dice, se rumora y se especula de que Edgar es una pared. ¿A qué te refieres? Una pared rosadita. ¿A qué te refieres con ese argumento? Ahora, yo te pregunto, ¿él no te ha contado de su vida, de su familia, de las cosas que le gustan? Míralo a los ojos. ¿Las series que le gustan? No. No le prestas O atención. sea, sí. Pero no puedes Sí, enojarte. Pero eso no te acordás puedes- cuando él te no da puedes contenido de enojarte. su vida. No puedes enojarte. Cuando te tienes que cuenta de su vida, Me lo cuando ha te contado habla. fuera del show. Mantener la calma. Respira profundo. Mírala a los ojos. Pero influye de que te lo cuente afuera y no adentro y querés también que te lo cuente ejercicios adentro. de relajación muscular. Respira. Cállese. Cállate. Estamos en un proceso, papi. Se van a escupir a la cuenta de 3. Pero míralo a él a los ojos. No lo tires a chiste. Pero es que chicos, usted, ¿cómo no lo voy a tomar a chiste? Bueno, por seriedad, favor? Seriedad. Ya, de verdad, ya seriedad. Vamos, Piñita, vamos, tranquila, Piña. Es hora de que conectes. Ya hicimos uno. Ya amarramos a un boliviano, ahora nos falta otro. Ya amarramos a un No, boliviano. nada de eso. Ya, primero a mí no me gustan las cosas forzadas. Anoche hay algo que me ha molestado mucho a pesar Pero de a eso. él, dile a él. Estoy hablando con él. No nos estoy hablando metamos, no nos contigo. metamos. Solo seamos espectadores. Dale, estamos acá en las gradas. Yo le voy a pedir. Que te dije que te estabas poniendo como que de malas y no estabas entendiendo nada de lo que te escribía. Y te dije, si vamos a hablar así, es mejor que hablemos en otro momento. Ok, chao. Es como que... Ok, chao, pues hablamos mañana. Te dije, pues está bien, hablamos mañana. A mí me dolieron la respuesta así. Igual queremos escuchar las dos versiones de la historia, entonces Bueno, primero... Te lo voy a resumir y voy a tratar de ser lo más claro posible. Ayer, ¿qué pasó? Yo estaba ya raro con ella desde que arrancó la semana, el lunes. No nos dimos cuenta. Yo traté de tomar mi distancia porque el fin de semana tuvimos una conversación donde yo le dije cómo me sentía, que me sentía raro en el sentido de que no sentía que las cosas estuviesen fluyendo. Y ayer, o sea, de la conexión del lunes donde ella me decía como que, ay, ya pasó esto antes, como que ella me está diciendo esas cosas, yo lo que estaba tratando era de tomarme el tiempo de pensar las cosas y no decir las cosas así de golpe, pues, porque sentía que era como que, o sea, tomar una decisión así apresurada no está bien tampoco. Entonces yo traté de tomar distancia, pero en esa conexión, cuando ella me empezó a decir esas cosas, obviamente yo como que, no te voy a decir que me puso bravo así que no le quería decir nada, pero me molestó un poco, como que, hey, cálmate. Su Y yo le actitud. dije como que, hey, yo no he tomado ni una decisión, no te he dicho nada, ¿por qué me estás atacando? O sea, como que, calma.
yo estaba en la casa tranquilo, había tomado mi distancia. Cuando Vanessa me preguntó el tema, incluso le dije, mira, Vanessa, te voy a contar lo que me pasa. Que incluso ella pidió conexión secreta, ¿es así? Es a lo que voy. ¿Quién? Ella, Gris Es a lo pidió que voy. conexión. No, es Pausa, que, escucha. ¿dónde vivo, güey? Lo que pasó fue que cuando no supe nada de eso. Vanessa me pregunta, La gitana ya te vio. Barraja. Vanessa me pregunta a mí, como que Miguel, ¿qué es lo que te pasa? Y le dije, Vanessa, te voy a contar a ti, porque como tú dices, hay que trabajar. Le dije, te voy a contar, pero me gustaría que no hubiese ni una conexión ahorita mismo, porque o sea, esta conversación cuando la quiera tener con Gris, quisiera que fuera en persona y hablando directamente con ella, no que me vean una pantalla y que entienda, o sea, cómo decirle estas cosas. Y Vanessa me dijo, ok, perfecto, yo le expliqué a Vanessa lo que me pasaba y luego, más tarde, cuando estábamos los chicos jugando fútbol, de la nada pasó la conexión. Y Vanessa me dice como que no, que Gris pidió una conexión para que tú le expliques qué es lo que tú sientes. Y yo como que, bro, el fin de semana me dijiste que me tomara el tiempo de pensar las cosas y ahora me estás como todos los días presionando. Y entonces Vanessa dice que no, que Gris dijo que desde que pasó lo que pasó, tú estás así. Y yo le digo como que no entiendo a qué te refieres con que desde que pasó lo que pasó. Sí, y, es le que dije, tampoco es que todos quedamos así, y le por dije, eso yo Gris, dije, ¿qué pasó? explícame porque no estoy entendiendo qué es que pasó lo que pasó. Y me dice como que, ay, no tengo nada que explicar. Y la eso se verdad. presta para Y no, ya lo que voy. Y me dice, muchas interpretaciones. yo no, Y acá no- la gente como es de mal pensada. Espera. Disculpen, voy a ir a ver. Ok. ¿Nos traes agua, por favor, para nuestro invitado especial? Por favor, y una galletita o Ya. algo que atender al señor. ¿Algo más? Nada más Estúpida, esperanza. Lo quiero atender. No así. Bueno, y entonces. ¿Por qué te pones rojo? Siempre me pongo rojo. Ah, sí, Entonces, Ya te voy conociendo. Ay, le dio la calor. la calores. Es que aquí con las malditas, en Escupe, Lupe. Da mucho calor. Da mucho calor, es como el tocamos cuarto temas rojo. muy candentes. Ok, entonces, La busca problemas, se vino con la adecuada. entonces, cuando ella dijo eso, yo le dije como que, pero explícame porque no estoy entendiendo a qué te refieres con qué pasó lo que pasó. Y ella me dice, no tengo nada que explicarte si la verdad yo te dije que no entiendo. Y ahí fue como que ya yo, no sé, pues me sacó de casillas eso y yo fue como Te que, prendieron la ¿quieres, mecha. ¿quieres que hable ya? Ok. Por el amor, si me da la oportunidad, cruzo y hablo con Gris ahorita mismo. Y en realidad no quería hacerlo. Tal vez ni ayer, ni el lunes. Ni tal hoy, vez ni ni hoy. Entonces fue como que yo dije, bueno, ya, ¿quieres hablar las cosas? Ya te voy a decir lo que yo pienso. Entonces vine, estaba un poco molesto y cuando llegué le dije, bueno, le hablemos. Fuimos a hablar y lo que yo pensé fue algo que alguien hoy en la mañana casualmente me dio ese consejo de que a veces es mejor decir la verdad y que duela ahora Obvio. que esperar más tiempo y que la persona salga más lastimada. Claro. Y yo lo que le dije fue 100%. como que, mira, lo que No pasa voy es que... más. No, lo que le dije fue como que yo sentía que las cosas no estaban fluyendo y que mis sentimientos hacia ella no sentía que estuviesen como Creciendo. aumentando, pero cuando uno empieza una relación, uno se siente así, pues me explico, uno se siente como que, me estoy enamorando, esto Todos está los fluyendo, días eso esto tiene está... que crecer. Y yo sentía que llegó un punto donde... Esperancita, cada vez lo haces mejor. Eso... Hay cosas que a mí tu lenguaje corporal no me dice lo mismo que tus palabras. Eso es lo que pasa. Con las palabras dices ok y con el cuerpo dices ni chimba. Y no sé si es que aquí es un tema de egos. No sé si no quieres quedar. como el puto enamorado. No, sí, puede ser. Y es mejor ser el víctima. Para mí tampoco es ser fácil ser la tipa a la que le dices no y después tenga que estar yo haciendo méritos. Y como me lo han dicho, creo que en realidad quien realmente le gustaba era la persona por la que al principio se fue. Y ahora no te queda otra y vuelves conmigo. Puede ser el punto de vista de una persona y no significa que sea el correcto. Déjalo hablar a Laila, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Edgar. Y ella ayer, responde con si hay un algo ok, que lo no me ha entiendo. gustado, es que después de que yo al escuchar, por ejemplo, un consejo de Sebastián, y digo, voy a ver mi situación desde otros ojos y me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, lo voy a tomar en cuenta. Y voy a decir, perfecto, tomo el consejo, lo acepto, no es algo que algún día tú me hayas dicho que te haya molestado como para que después de que él lo diga, recién digas, me molestó porque él ya lo lanzó. Porque claro, a ver, estúpido. O sea, nosotros, es que tú eres del país de ella, pues tienes que apoyarla a ella, no hay. No, es que no es guerra, ese no es el tema, que esto no es una guerra. No, de ninguna manera. Entonces me impresiona que tú quedes como el pobrecito, como yo como la hostil, la mala, porque sí sé que soy súper directa para hablar. Y eso no está mal. Y yo lo estoy viendo como malo, algo que a mí me ha aportado toda mi vida.
ser directa, ser clara. Ya. Y no irte con vueltas. ¿Puedo opinar ahí? Ayer, Déjalo hablar a él. apagas el micrófono y recién me dices perdón. Pero dentro del show, yo soy la hostil y tú eres el víctima. Las 8 horas se habían acabado. Igual, Estábamos afuera. igual. No estábamos afuera, estábamos ¿Crees que le adentro. importa el que dirán? Obvio. Para ti, Y obvio que es más fácil. Yo también podía haber montado un show de que... Obvio, ahorita estás a la defensiva y lo mismo te he dicho anoche al llegar al hotel. Estás a la defensiva. Te escribo algo, y no importa lo mío. No estás leyendo con la cabeza fría. Y yo no voy a conversar con una persona que esté con esa actitud. Tienes que ponerte hielo antes de leerlo. Así que es lo que pienso. Yo no voy a forzar nada porque mi discurso va a ser el mismo, adentro y afuera. Y yo sí, a pesar de todo lo bromista, chistosa que pueda hacer en algún momento, Es profesional. soy una persona que se toma las cosas extremadamente en serio. Y eso me consta. Dentro ¿Por y qué afuera es lo algo? mismo. ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Terminaste, Piña? ¿Terminaste? Prefiero escucharte. Ya. Como te dije ayer, te lo repito hoy. No soy una persona. Mira los ojos. A los ojos, mírala, mírala. Sé valiente y mírala. No soy una persona de expresar lo que siento y cuando empiezo a abrirme me cuesta, me quiebra y se me hace bien complicado y te lo expresé ayer. Así era Elizabeth. Y te dije ayer, yo lo único que quiero es que sea recíproco. No me quiero sentir apartado, no me quiero, como tú dijiste, víctima. Yo no he hecho nada, no sé. Yo solo quiero que tú estés bien. Si tú estás bien, pues yo estoy bien. Para terminarles el cuento, simplemente fue como que le dije que en realidad yo no sentía que eso estuviese aumentando, que no estaba sintiendo que eso estaba fluyendo. Y ella me decía como que no, pero tú ves las otras parejas aquí que cuando tienen un problema se Lo pelean, arreglan. se toman su distancia y luego lo intentan arreglar y siguen adelante. Y yo le dije, es que esa es la diferencia. Aquí no está pasando un problema en específico. Soy yo el que se está sintiendo así y le dije, Esperancita, ven. le dije Necesitamos que- más agua. que eso es lo que pasaba, porque en realidad no era un problema en sí entre nosotros, simplemente era que yo me estaba sintiendo así y que por esa misma razón no era como que yo podía engañarme a mí mismo y seguir intentando lo que no estaba sintiendo. Y yo traté de ser lo más sincero posible y lo más claro posible. Y obviamente también me pegó después verla que se fue triste. Porque yo entendí cuando ella bajó, tú dijiste, se puso a llorar. Y yo como que... No lloró. Ah, bueno. Yo Salió me y confundí dijo con que lo fue que al tú baño. dijiste y yo me sentí mal porque yo como que chuzo. Porque es que ni siquiera me respondió, ella se paró y se Pero fue. es que porque uno, a ver, acá es cuando uno ya tiene también que ser egoísta y yo digo, bueno, uno no se puede andar sintiendo mal por los demás y es peor cuando uno hace que de pronto el sentimiento hacia la otra Pero persona ¿sabes qué pesa crezca. mucho aquí? Que aquí frente a la gente quedas como una maldita o un maldito y es ahí donde dices, no lo hice con esa intención, Pero no quedaría fue más así. maldito, o sea, quedaría más maldito donde le esté mintiendo a una persona nada más por complacer al resto. No. No, pues evidentemente eso no, o sea, no se está Uno haciendo, tiene que pero... estar donde uno se sienta bien y con la persona con la que uno se sienta a gusto. Justamente. ¿Sentís que se esfuerza para enamorarte o para dejarte las cosas claras? Es que necesito... Es que esa era mi charla de ayer con él. Sí, pero por eso Andrés, ahora- es que quiero que me entiendas. No, yo no, yo solo, Andrés, solo necesito yo que puedo venir y no quiero desmerecer nada, no quiero sonar torpe, pero yo puedo venir con rosas todos los días. Eso no significa que yo, lo quiera. Pero o es que que, también ay, es su miren, le manera. estoy dando una rosa. Pero es No, su mis manera. méritos es darte mi tiempo, darte mi espacio, darte mi corazón, mis sentimientos. Eso para mí es Pero, más pero a los valioso. hombres, hay algunos hombres que lo expresamos de esa manera. Está tratando. Créeme que para él, el Allá lo simple vas a apagar el hecho- micrófono. El simple hecho de Aprendí de él. poder mirarte a los ojos en estos momentos Le puede cuesta. ser complicado, Para ti. le cuesta. Le cuesta. Para le cuesta. ti puede ser muy valioso, No, para él no. No, para él lo es, o sea, por eso. No sé. Por A eso, Edgar mira, le si, cuesta. por ejemplo, Ahora, si tú ahora. te das cuenta, vuelves y te cierras. Tu lenguaje corporal se cierra. Obvio. ¿Me Ábrete. hago entender? Ahora te pregunto, ¿vos estás poniendo tu parte y esforzándote para demostrarle tus sentimientos a ella? Claro, ¿Cómo? claro, Decíselo mirándole a los ojos. claro.
Decirle, yo me estoy esforzando. Decirle, yo me estoy esforzando y decirle todas las cosas que te gustan. Pero así de ella. tampoco, Andrés, o sea, tus palabras las va a decir. No, por eso te digo. Exponer tus sentimientos. Dile nomás que la vea a los Vas a ojos y quedar que le hable expuesto. lo que él quiera. Habla con el Mirarla corazón. a los ojos y decirle qué es lo que estás haciendo para llegar a ella, para demostrarle tus sentimientos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que me contaste y con lo que conversamos ayer. Enséñale tus necesidades. Todo contar. Eso fue muy tierno. Y si se lo decís, y no es que se lo estés tirando en cara, sino también para que vea el esfuerzo que estás poniendo. A los ojos, papi. Tranquila, Shirley. Tranquila, no. Si me vas a decir algo, dímelo en la cara, Miguel. Ya, Shirley, no, estar peleando contigo. Ay, ya entonces no me tienes fastidies. cosas en que enfocarte. Tíralo de frente entonces. Ya te lo estoy diciendo. Tiras indirectas y después cuando te digo tus cosas No, te molestas porque ibas a entonces, por escuchar lo que he favor. dicho de ti. Eres uno cuando están tus amigos. No sé qué. ¿Qué onda con esa actitud, Edgar? No hable de otras cosas que no le competen, nada más. Deja la manipulación del público diciendo que ellos se dan cuenta de todo porque no siempre No, se dan es cuenta de todo. manipulación, es mi manipulación punto de del vista. público. Y yo me quedo callada escuchándolo. Se levanta, tira su micrófono y cierra la puerta. Yo voy a hacer que funcione, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajar y voy a hacer que fluya. Esa actitud yo no la voy a aceptar en ningún contexto. Que Andreina nunca pierde. Ella siempre quiere tener el último argumento donde gana, donde gana, donde gana y donde deja a la otra persona como que no me parece, no me parece, no me parece. En las situaciones que se van dando, para mí no es sincera. No sé con las personas que están aquí, pero para mí no es sincera y yo no quiero decir nada más. Soy mentirosa, soy mala persona, soy grosera. Eso habla mucho de mí. Lo que tú quieras, Andreina, de verdad. Si no estás contento con quién soy, regrésate por la puerta por la que entraste. No me dejas hablar y intento expresarme y me cortás. Intento expresarme y me cortás. Te estás haciendo cosas en tu cabeza que no están bien, que no están saludables. Cuando Uno toma una decisión tan radical, cuando supuestamente sientes cariño por alguien, es porque hay un tercero. Sí, lo triste es que él me decía, ay, yo quiero estar contigo. El yo amor, el quiero-". cariño se va de oigan, momento a pero otro. si nos Menos por los ponemos, problemas. si Y nos luego ponemos a dicen que yo pensar, hago show. si nos ponemos a pensar, es válido, es válido sí, porque estamos conociendo la forma en la que aborda, que vuelvo al punto, la forma en la que aborda la situación es otra, porque en todo caso no se dio cuenta de un día para otro que sentía algo por otra persona, es algo que ya sentía y fue viendo como que vuelto a ver de nuevo, o no sé, no me crean mucho, pero en todo caso siento que es válido sí, porque igual no son pareja, si había responsabilidad afectiva porque llevaban 2 semanas y se miraban súper bien, compenetrados los dos. Lo que no está bien es que de un día para otro venga y te diga así, y sino que te diga la verdad. No, Gris, fíjate que esto y esto y esto. No que, ay, no, es que siento que me parece. De pronto pueda funcionar un poco más. Simplemente es confrontar lo que realmente sienten. No que hablen sus egos. Es que ese es el tema, Sebas. Son mutuos. No. Es que no o se sea, trata de sí, quién yo esté sé. aquí, de quién haga Pero más. no puede ser que la charla más fluida que tengas sea cuando tengan que No estar importa. 5 tipos No más. importa. Entonces, que cada que tengan que hablar algo con él, No importa. tienen que estar No ustedes importa. 5. ¿Sabes qué? No, ¿Sabes es qué? mi relación. Vamos a ir hasta Bolivia. Vámonos todos y dejámoslo solo. No, si Es ella que lo no, que está diciendo es que eso es lo que estoy diciendo. ahorita puede funcionar porque estamos nosotros, pero cuando no estemos, tenemos que irnos a Bolivia todos. Mi casa es grande. La cuestión es... Ya, yo la entiendo, La Piña, cuestión ¿verdad? es que Pero frente de quieran. La todos cuestión es que nosotros ella no va a quieran. poder hablar O sea, bien conmigo. se llevan conociendo 3 semanas. No. Ya, escúchame, dejémoslo Vámonos. solo. A ver, ¿solo o engao? ¿Qué es lo que tú quieres? Que digo que la charla más fluida que he tenido es cuando ustedes están. Ya, Eso- tampoco te dediques a atacarlo. No estoy atacando, Andrés, Tampoco- estoy hablando de una Ya, relación. relájate, Eso significa 2. Ya, pues nomínalo y solucionalo. Ahí. Te vas a ganar la donde nominación y ya. ¿Qué te pasa? Pero acá hay más fluidez porque estamos... Cuando llegué aquí, o sea, cuando yo me fui a la casa él estaba tranquilo y cuando llegué aquí ¿Ahorita? veo la conversación y veo que estaba, no, ayer, y veo que él estaba todo como que, no sé qué, y yo como que, pero, ¿qué le pasó? Edgar se nota que es bien sincero, la verdad. Súper Y es que sincero. es bien apasionado, lo siento De yo bien todos, con esos son los más todo. Él es muy lindo. Yo por eso le dije a Piña, si vas a estar con él, sabe que de verdad quieres estar con él, porque él es muy ¿Ves? Tonto que sensible. estaba con él. Esta chica de ahora. Ay, pobrecito. Él es súper sensible. No, y más la posición que los pone, o sea, enfrente de todo debe ser más Súper fuerte. sensible y se nota que si dice algo, lo hace hasta el final. Digo. Él es mucho Puede cumplir ser su calor. palabra. Me gusta Shirley, me gusta que
que te tires esos comentarios. Deberías aplicarlos tú Si también. tú te tiras los tuyos, yo también puedo. Deberías aplicarlos, me parece. Lo voy a aplicar. Sí. Me parece que Si ya ustedes deberías... me tiran, yo tiro. No, yo no te he tirado, pero me parece que deberías ser más sincera con las cosas que Te lo estoy dices. diciendo en tu cara. ¿Sí? Sí. Y las otras Y cosas te no lo me di- dices en la cara. Y te lo he dicho en tu cara. Y las otras cosas no me Todas dices en las la cara. veces. ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? Sí. Dime, ¿qué cosas? Tú sabrás, Chile. No, no sé, Tranquila, dímelas. Vamos a hablar. Dímelas, yo Tú no y yo. tengo nada que hablar. Si Ah, quieres. con- Si no quieres, con- no entiendo. Con grito. Vaya, Igual dijeron. muchacha, vaya, por favor, vaya, Por si vaya. acaso. Gracias. Tranquila, Shirley. Tranquila, no. Si me vas a decir algo, dímelo en la cara, Miguel. Ya, Shirley, no voy a estar peleando contigo. Ah, ya entonces no ya me tienes fastidies. cosas en que enfocarte. No me fastidies, entonces. No me fastidies tú. Tú. No te he dicho nada, no te he Yo dirigido la puedo palabra. aconsejar a mi amiga como a mí me dé la gana, No discúlpame. te he Si a ti dirigido no te la parece, quieren que palabra te a soben ti. la espalda, No te es he problema dirigido la tuyo. palabra a ti. Quieres estar Ah. tirando indirectas. Ya, Y después por no si te acaso. quejes si te digo las Yo cosas puedo también. opinar lo que quiera. Tíralo de frente entonces. Ya te lo estoy diciendo. Tiras indirectas y después cuando te digo tus cosas No, te porque molestan ibas a entonces, por escuchar lo que he favor. dicho de ti. No me interesa. Yo no voy a fingir nada, ever. Nada. Y sí, sé que tengo un carácter súper fuerte. No está mal. Pero en esta situación yo sí lo estoy viendo como si fuera yo la que no hace nada, yo la mala, la hostil. Edgar está tratando, Edgar no sé qué. ¿Y qué onda cuando yo trato de hablarte? Que ayer lo dije. Hay un montón de cosas que hablamos que no pasan. O sea, que no se las emite, ¿me entiendes? ¿Y eso es culpa de nosotros? Probablemente. Quisiera poder entendértelo, te lo juro. Te lo juro, quisiera poder entenderte, no te entiendo. Pero tampoco por eso te voy a juzgar, Miguel. Creo que es una persona que no le gustan los pleitos, jamás, jamás. Yo trato siempre de resolver las cosas, tal vez no de la mejor forma, pero yo siempre estoy tranquila y siempre lo voy a estar. No siento que esté como en una posición de que maleada, ¿me entiendes? No. O sea, son tus decisiones, son tu... Enojada. Son tus decisiones, es tu vida, tú sabes por qué hacer las cosas o lo que dices y pues yo ahí no puedo intervenir ni hacer nada. Más que nada, entré en mi corazón y pues no fue recibido como yo lo esperaba, pero creo que todo pasa, uno se arriesga, pierde y así es la vida, de caerte, levantarte y superar. Pensá también en mí, o sea, ponte en mi lugar. Tú di, ¿realmente tú me ves capaz de que yo diga, me dijo buenos días, pues no le voy a saludar? O sea, ¿para qué? ¿Con qué fin? Pero más fácil es tomártelo así. Anoche cuando te he escrito, lo mismo, Edgar. Te estoy diciendo otra cosa de los sentimientos. Te pido disculpas por lo que te haya molestado, que si no fuera por Sebastián, porque en realidad siento que es algo que le molestó a Sebastián, no a ti. Pero resulta que después de que lo dice Sebastián, a ti recién te molesta. No, porque lo escuché cuando me fui por la puerta. Ya lo había dicho 20 veces antes. 20 veces Y antes. ahí recién te molesta, cuando tu amigo lo dice. Antes no. Así y todo no me interesa. ¿Me molesta esa actitud? Sí. ¿Te pido disculpas? Sí. ¿Las aceptas? No sé, porque no tuve respuesta. ¿Y qué tengo de respuesta tuya que te pones a la defensiva? De mi parte, no quiero estar mal contigo. Por lo que veo, estás tranquila. No esperaba encontrarte de esta manera. Esto es como la vez que hablamos aquí también, que no esperaba una respuesta así de tu parte. De verdad me asombras. Discúlpame nuevamente. Y me gustaría simplemente poder estar en paz contigo. No voy a decir que vamos a tener una amistad porque sé que no es así, pero simplemente quería tener esta conversación. Tranquilo. Estoy sudando y me quité. Yo sé que a veces no hay palabras de lo que en sí quieres expresar para que no suene tan duro y lo que quieras, lo que sea. Pero sí, obviamente estoy decepcionada, pero por ese hecho no puedo estar como que enojada mal. O sea, no gano nada con eso, ya. Sí. Si me rompieron el corazón, creo que no va a ser ni la primera, ni la última, ni nada, ¿no? Entonces es muy normal. Y pues, seguí con tus cosas, yo sigo con las mías. Y pues nada, o sea, creo que aquí ya no hay nada más que hablar porque
cuando ya no hay algo que se quiera reconstruir o seguir, entonces creo que la plática está de más. Yo creo que entre la relación de Gris y Miguel ahí ya no hay relación, ¿cierto? Y Miguel está ocultando algo que siente. Entonces lo disimula y por más que lo intente disimular, no le da, porque yo siento que él todavía tiene como una atracción, un gusto o algo sin definir por Andreina. Entonces, hasta que no se aclaren los sentimientos que tiene con Andreina, es mejor que no intente con nadie más porque no le va a funcionar. No está siendo justo, Edgar. Ese es el tema. Después de que te pido disculpas, ¿las aceptas? Ni las aceptas, ni no las aceptas, no sé. Una vez más. Y tienes así, esa actitud. No sé si es un tema porque quieres quedar como macho frente a tus amigos. Y no me vuelques los ojos, entendelo. No es para que me vuelques los ojos. Es porque eres uno cuando están tus amigos. No sé qué. ¿Qué onda con esa actitud, Edgar? Si no te sientes cómodo, si más son las cosas que no te gustan, no lo hagas. No es necesario fingir, no es necesario sobrecargar el esfuerzo de las cosas. Para nada. ¿Tú crees que estoy fingiendo? ¿Sí o no? De verdad. Sí, no te voy a... Te dije, yo nunca te voy a decir algo que quieras escuchar. Sí, yo te voy a decir las cosas como son. Sí he llegado a sentirte forzado. No, fingiendo. Por eso, forzar. No es lo mismo. Te lo voy a preguntar una vez. Papa frita. ¿Quieres hablar las cosas conmigo o de verdad quieres ir con esta pelea ahorita mismo? Yo no estoy peleando. Si estás peleando, me sales con un poco de piedras de la nada. A ver, Miguel, yo tengo todo el derecho de opinar en base a las cosas que yo he visto entre ustedes dos, porque los dos son mis Y amigos. yo también puedo opinar, ¿no? Entonces, si a ti no... Sí, pero déjame terminar. Si a ti no te gusta lo que yo le digo a Gris, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que No a es mí que me no me parece, guste. así como tú opinas con referente a mi relación con Sebastián, y opinas, entonces yo no tengo por qué decirte, oye, ¿por qué dices esto? Si yo no soy así, o yo hice esto y hice el otro. ¿Por qué te voy a decir eso si eso es tu opinión sobre lo que yo estoy haciendo? Porque una cosa es una opinión y otra cosa es lo que estabas haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Empezar a tirarme indirectas aquí, o sea, lo que voy. No es indirecto, si estás acá, te lo digo. Pero por eso, o sea, bueno, dímelo, si eres mi amiga, como siempre has dicho que eres, ¿Qué? dime las cosas, dime, Miguel, pienso esto, no me vengas a tirar pero en los es que comentarios. ya lo he dicho. Y yo sé cuál es la pica que tienes, porque la otra vez di un comentario que no recuerdo ni cuál fue y Sebastián me dijo también, o no me acuerdo quién me dijo, que te Pica. había molestado. ¿Qué es pica, bebé? Pica es como que te molesta. Ay, ok. Que te había molestado, que dije, creo que era una vez que estaba haciendo como lo del din, 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 din. ¿Ya? Que era como que, bro, eso simplemente fue una cosa de la conexión. Entonces, después me entero de otras cosas que también dices de mí y es como que, bro, si tú eres mi amiga... ¿Qué he dicho de ti? No lo voy a mencionar aquí, pero si tú eres mi amiga, dime las cosas a mí, de frente. ¿En serio? Sí, te lo digo en ¿Se rajó de serio. ti? Y te lo digo de frente. Bueno, ¿quién dime te las habrá llenado cosas. la cabeza Bueno, conmigo? Yo dime no las puedo cosas hacer de nada. frente y por eso te estoy hablando ahorita, porque valoro la amistad que tengo contigo, estoy diciendo. Sí, valoro la amistad que tienes conmigo y me conoces desde que llegué aquí. Por eso Sabes estoy la persona preguntando que ahorita. soy y sabes que si Bueno, por hablaría eso mal de estoy- ti por o eso no. te estoy preguntando Y lo que ahorita. tengan que decir te lo digo en tu cara. Bueno, pero por eso estoy Ya lo preguntando he ahorita. dicho, ¿qué? lo que le estoy aconsejando a Gris, que no hubiese estado contigo, si hubiese quedado con Edgar. Ok, perfecto. Eso es lo Entonces que no yo te pienso. molestas tampoco cuando No, las no cosas me- a Sebastián. Yo no me molesto, a mí no me Si te interesa. molesta, no se me acaba de decir que te molesta. No. ¿No te molesta? Yo no me molesto. Me molestaba, pero ya no me va a molestar nada lo que le diga. Si eso piensas de mí, yo no puedo hacer nada. Ok, perfecto, Shirley. Pero si yo, el estar a tu lado implique que yo esté seria, que yo tenga que reservarme quién soy, que yo tenga que estar, no, esto no, ya. No lo vale, Ed. Y para ti tampoco. Si vas a estar incómodo, si vas a estar atacado todo el tiempo, ejemplo que estoy dándote aquí, todo lo escuchas en tu contra. En realidad no se puede terminar algo que no empezó. Ella y yo no somos novios, solamente estábamos comunicándonos, hablando, conociéndonos, estábamos volviendo a empezar.
y cogiendo las cosas con calma. Nada, en el camino de conocerse hay cosas que ella tiene que a mí no me gustan y hay cosas que yo tengo que a ella no le gustan y pues chocamos. Lo que yo estaba diciendo, Estábamos rajando de Miguel, Andrés, ¿no? lo que yo le estaba Sí, tratando de pero ella decir se- es que ella es está hablando sobre que cualquier cosa tiene ella como aprovecha. discusiones con Andrés. Y yo le digo, en verdad ella no es tóxica, porque ella está pidiendo lo que se merece. Pero me da como un poco de ironía que en un live venga y diga, es que La sí, ironía es es que otra cosa. Miguel no debe ser una persona que le dé tranquilidad, no que sea que esté Mis chakras se inestable, que un día desalinearon. sí, que un día no. Entonces me da ironía que ella está pasando por Ironía es eso otra y que cosa. también, si ella está pasando por eso, que también entienda y no hable de otras cosas que no le competen, nada más. Ay, me falta uno. ¿Tú sí me entiendes? Yo no he hablado de nada que no me compete y Bueno, si tú está quieres bien. tener tu verdad absoluta, Mira, ¿sabes tenla. qué? María Emilia, yo solo te estoy dando mi punto de vista. Si Tu no te punto de parece, vista, está tú bien. siempre te escudas en eso, es como mi humilde opinión. Voy a dar mi humilde opinión. Bueno, si siguen así, las tengo que sacar de mi programa. Uy, yo me voy feliz de la vida porque estábamos hablando de mí y resulta que... Total. Por favor, Ya, está bien, María. refuerzos. Ayuda. Estábamos hablando de mí y resulta que ella... Bueno, volvamos al Yo tema la abrazo a la ahora. niña y resulta que después vuelve y lo mismo y todo es para mí. No, yo no te Gira estoy tu vida hablando. alrededor tuyo. Está bien, María. Yo solo te dije Yo lo también que he llorado pensaba. por alguien, yo puedo estar tranquilamente hablando de mí porque yo he tenido Por prácticamente eso, las yo le mismas, estoy aclarando y las te lo mismas estaba situaciones. diciendo, pero si no Bueno, te la gustan próxima mis cosas que te diga, entonces ya, pues solo No, es dime, que no tú me opinas digas. cuando quieres opinar y el Sí, resto del tiempo dices no obviamente, opines. tengo que opinar, pues Ya, si de yo eso también voy a vivimos. opinar entonces y no te Bueno, lo tomes puedo. personal y no digas ¡Seguridad! Pero es que no. tú siempre opinas de mí. ¡Seguridad! Tengo opiniones, pero no. Nunca opino de ti, nunca me meto en tus temas para que no me estén molestando. Es y que no solo digan, te estoy diciendo. No, Miguel, déjame, Ina, porque le tiene envidia. Es que la casa es que envidia de mí. La casa Eso una dice cosa mucho de ti. hermosa ese día. Eso dice mucho de ti. Yo siento que te estás equivocando. ¿Cómo puedes forzar a que fluya? Pero yo no dije voy a forzar que fluya. Entonces, ¿qué? O sea, yo voy a Hacer que fluya. hacer que fluya. Hacer que fluya es forzar las cosas porque no están fluyendo, estás haciendo que fluyan. Está bien. Está bien. Ya. Sí, sé que soy una mujer súper complicada. Ya. 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 ¿Algo Bueno, más? ya. Ya. Que así que entonces, ya. 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 ¿Algo más? ¿No? Tú me acabas de dar una cosa que me tiene, y sorry que me ponga así, es como porque tus fans, tú esto, están ahí, que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo Mira, es para Andreina. eso es lo que yo te voy a decir. Todo es no para es Andreina. mi culpa como ellos vean las Yo cosas sé que tú y vean tienes las grupos de situaciones WhatsApp del donde programa. está tu mamá y donde estás No, tú con no, ellos. yo Tranquilamente mira- le pueden decir, dejen la obsesión con Mare. Ay, María Emilia, el programa... Me llamo Mare. No, yo te digo María Emilia porque ese es tu Ah, nombre, bueno. pues. O sea, que te pongas enojada ahora porque te llamo No, María Emilia. yo te voy a decir Si ves Génesis cómo te Andreina. sientes aludido, dime Andreina porque ese es mi Génesis nombre. Andreina. Génesis Andreina Bravo Jara, para Bien. que sepas. No, yo lo sé. 25 años. También lo sé. Entonces, lo que te quería decir es eso, ¿me entiendes? Te di mi punto de vista, no te gusta, entonces Andreina, ya. El programa y las personas cómo lo perciben, esa es su forma de ver las cosas y yo no tengo nada que ver con eso. Ellos saben cómo son Sí las tienes expresiones responsabilidad, corporales, sí tienes de cómo responsabilidad. cuando algo me pasa a mí, cómo tú reaccionas y todas nuestras reacciones. Nada Así que ver, ellos- si tú- te pones así, tú vives estás con- haciendo como mira, que no me quiero no, llevar con Andreina, no es por es por el fandom, no por mí. Entonces, No hay como nada una- que ver. como Yo una, siempre, no sé, oye, yo he hecho todo doble el moral. esfuerzo, estoy ahí, intento hablar contigo esto, pero tú siempre estás a la defensiva. Y no, te No, das la cuenta. defensiva no. Yo solo te estoy aclarando Mentira. algo que yo siempre vi. cuando hablo, cuando que esto, obviamente tú siempre me piensas que todo es mandan. para mí. Es que me deja la- mandan like, a es ver, que tú vienes y deja la dices- manipulación del público diciendo que ellos se dan cuenta de todo porque no siempre No se es dan cuenta de todo. manipulación, es mi manipulación punto de del vista público y y yo eso es lo un voy a tema de decir los reality de siempre porque Ecuador así que yo lo he visto siempre toda la me vida y lo he he analizado. mostrado Nunca dejas sincera, hablar, por eso no se puede hablar sencilla contigo. y mira. siempre sin poses. Yo te estoy diciendo lo que pienso. Si no te gusta, Nena, pues sí, tú bien. tienes la verdad absoluta, ¿ya? Está bien. Tienes la verdad absoluta. I give you. Qué Y no inmadurez. vuelvas a decir que de mi educación sale, porque si yo digo malas palabras No, y yo soy es que así, eso yo es soy lo una que mujer tú muy dices. educada, no te metas con mi casa ni con mi familia. No, yo no es me lo estoy único que puedo metiendo. decir. Eso es lo que ¿Ya? tú eres. Dijiste algo de un... Es un comentario que le hago siempre a estas, envidia de mi porque es grande, o sea, deja de Ok. tomártelo personal. No es personal, Marica, es solo te sí. estoy diciendo que lo Loca, que ¿te lo he hecho tú el comentario ves- antes o no? Lo Ya. que tú eres es lo que Ya. dices. Eres Ay, lo que dices. Ay,
¿Te he hecho el comentario antes o no? Sí, ya, pero ¿por qué pelean por entonces, cosas tan voy a decir tontas, miles malas Dios? palabras y entonces soy una mujer vulgar. Mira tú también tu doble discurso y cuida lo que dices porque me estás diciendo unas cosas ahí. Ay. Le voy a dejar las cosas claras a Maremila. No siempre cada cosa que me incomode o que esté mal voy a tener que buscarla porque si no la tendría que buscar a cada rato. Y esa no es la idea. La idea es que si se presenta en el momento y hay algo que pues no me guste, se lo voy a decir y ya está listo. No tengo nada más que decir. Y empecé como a sentir eso y luego, para sumarle los problemas, trajeron a Andreina de regreso. Y cuando llegó ese fue el fin Andreina, de semana que y salieron, y ¿verdad? créeme, antes que era Andreina, yo estaba en mi cabeza seguro de que, o sea, ya con Andreina yo hablaba y todo, pero yo era como que, ya, pues, o sea, lo que pasó, pasó, estamos claros. Pero no la Y había visto en y yo persona. le había comentado a Andreina incluso que yo estaba conociendo a Gris. Y cuando llegó Andreina, obviamente sí fue un revolú de emociones en mi cabeza, fue como que, No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, oiga. literal. Y entonces, obviamente me revolví y yo dije, o sea, sí quería estar con Gris, pero yo decía, no puedo empezar a tenerlo con una persona si todavía sigo sintiendo No has cosas por terminado. otra. Y tampoco puedo intentarlo con una persona por la que sentía muchas cosas si en realidad no estaba ni siquiera seguro de que eso iba a funcionar. Y aparte estaba conociendo a Gris. Entonces, ¿qué dije? Yo voy a tomar un paso a un lado, voy a dejarlas que incluso si ellas quieren conocer a otra persona, yo nunca me he considerado así como que soy celoso ni controlador en nada. Yo dije, que conozcan, normal. O sea, si llega a gustarles a alguien, pues perfecto, yo tomo mi lado y punto. Gris empezó a conocer a Edgar, yo tuve un acercamiento más con Andreina cuando nos fuimos de viaje y todo iba bien, pero no empezamos con las peleas y todo y nos desligamos de nuevo. Luego de eso, yo empiezo a conversar mucho más con Gris, acá en la casa, más como amigos. Y yo sentía que la química seguía, y nos divertíamos hablando. Pero Sí, ella yo los estaba miré en con la previa, me Edgar. acuerdo que te escribimos aquí, que ahí empezaron, es cuando empezaban a Ajá. acercarse. Ujú. Entonces ya luego de esa semana, cuando ya yo termino de, por decirlo así, que ya quedo totalmente desligado de Andreina, yo empiezo ya la siguiente semana porque decía, hey, no estoy literal hablando con nadie. Y si yo veo que ella me está copiando, también como, copiando y me refiero como cuando él te sigue. Ok. Yo decía, si ella me está copiando, ¿por qué ella no subir el nivel y ponerme más coqueto? Entonces empecé a coquetear con ella, yo sentía que el coqueteo era recíproco, empezamos ya las cosas a fluir, a fluir, a fluir, y ahí llega el momento donde pasa que ella y Edgar, o sea, como que ella deja a Edgar y se dejan, y empieza a intentarlo conmigo. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, yo siento que hay química entre nosotros, siento que las cosas están fluyendo bien, y sí, ¿por qué no intentamos volvernos a conocer? O sea, yo sí quiero estar contigo, quiero intentarlo. O sea, conocerse porque en realidad no se conocieron. Sí, pero es se que, y terminaron. es a lo que voy, aquí yo no puedo dar un salto de que contigo quiero estar contigo y que sea como que ya seamos novios, porque uno tiene que seguirse conociendo. Claro. Entonces a lo que hoy empezamos y las cosas estaban fluyendo bien, como tú viste. Pero de la semana pasada para acá, yo empecé a sentir de nuevo como esas discrepancias en la personalidad con la mía y me sentía raro sentimentalmente. ¿Por qué? Porque, y te voy a ser bien sincero y tal vez me entiendas, porque pienso que, como te digo, eres una persona que tiene bastante experiencia, que también es bastante madura, que O sea, me también... estoy fijando, sí. No, yo sabía que lo ibas a tomar así. O sea, lo que voy, ¿no te ha pasado alguna vez que estás con una persona y sientes que todo está bien con esa persona? O sea, yo la paso bien con ella, me encantan sus besos, me parece muy bonita, me parece que tiene, tal vez los sentimientos, o es una de las chicas con los sentimientos más lindos de la casa, súper madura, y me lo muestra cada vez que hablamos. Pero, aparte de todo eso que sentía bien con ella, sentía que la relación no evolucionaba, como que sentimentalmente no sentía que iba creciendo algo en mí. O sea, como que sí, estaba cómodo ahí. Pero cuando uno se está enamorando, cuando uno está empezando una relación, uno no busca sentirse simplemente cómodo. Uno busca que sea, por decirlo así, no sé qué palabras usarlo, como, y no quiero decir montaña rusa, pero como que Pero no es sentir. lineal, porque el amor no es lineal. Es sentir muchas cosas, como a ti te pasó con Alejandro, que un día estás súper bien con él romántica, como tienes tus momentos donde explotas, ¿te acuerdas que tenían sus No, peleas? no sé de qué hablas, ni idea. Ni idea de lo que estás hablando. O sea, de otra cosa. Pero sí me entienden. Uy, estoy llorando. ¿Qué pasó? Se va, me deja sentada, men. ¿Qué? Que me deja sentada. Estúpido ahí. A ver. Déjamela a mí. ¿Con quién quieres? ¿Amarillo o azul? ¿Con quién quieres? ¿Quién quieres que te console? ¿Quién? Yo, ya. No, a ver, un rato, no, por favor, no, tampoco quiero que se vea así. Tú sabes, yo siempre No, se levanta. Deja Andrés que la conoce. No, que la conoce, que porque son bolivianos piensan que solo pueden abrazar. Son ecuatorianos ¿Cuántos también. peces en el mar? Sí. ¿Tantos peces en el mar? Tengo que seguir así. ¿Me pueden dar el espacio un ratito, por favor?
¿Qué? ¿Me pueden dar el espacio un ratito, por favor? No, la casa es muy grande como para que tú vengas a invadir nuestro espacio. Estamos charlando Por favor, sobre algo importante. por favor, yo soy la contraparte de Edgar. No, por mí vengan todos, no hay problema. Bueno, con todos. Marica, lo bien pelearon, parce. Ay, ay, ay. No. Que me parece súper Los llamativo. caminos de la vida. Esa piña se Pero puede si estaban reír, hablando ¿verdad? también, ¿no? ¿Quién lo Para empezar ese Yo rato, no sé. no soy exagerada ni nada, pero es como que llego, todo lo que digo es malo. ¿Ya? Entonces es como que Sebastián, por ejemplo, dice, es que es una pared contra la pared. Y yo digo, claro, no entendió, como para que algo malo se lo tome como bueno. Ay, que llegas y me atacas con eso yo. Pero es que estoy haciendo todo lo contrario, lo estoy llevando a un lado bueno. ¿Me entiendes? Entonces me dicen, voy a hacer que fluyan las cosas. Le digo, es que ese es el tema, que las cosas tienen que fluir, no tienes que hacer tú que fluyan, que se fuercen las cosas. Hay cosas que a mí me ponen muy incómoda, actitudes, por ejemplo, ese rato un rato. Un poco. Andrés, Yo sé. no te estoy diciendo, ay, me he pegado, no estoy exagerando, pero yo no voy a aceptar una actitud así. Claro, te asusta. Obvio, así todo voy, le hablo todo. Se enoja de que le diga algo, me deja sentada y tira la puerta. O se fue enojado. Ajá. ¿Y pudieron conversar? ¿Qué? ¿Algo más? ¿Algo más? Y yo me quedo callada escuchándolo. Se levanta, tira su micrófono y cierra la puerta. Cuando yo he empezado relaciones, o cuando yo he empezado a enamorarme, o cuando estoy empezando con una chica así que pasa algo así, yo sí me conozco, yo sí me voy sintiendo como que esa, no sé cómo decirlo, como esas ganas de la voy a ver mañana, voy a hacer esto, o esa ilusión es la palabra, esa ilusión, esa chispa de que Se sabes, siente, me claro, estoy sintiendo de que me estoy enamorando. Y como te dije, o sea, con ella no es que esté mal, no es que yo piense que ella tenga algo malo o nada. O sea, No, y simplemente- es válido, lo que yo le decía, es válido porque es tiempo para conocerse y listo. Cuéntanos. Hice algo, mamá. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes con esa cara? Cara de alegría. ¿Por qué vienes tan feliz, mejor dicho? Me comí una china. ¿Qué? ¿Qué? Se ¿Qué comió es una eso? naranja. Ah, naranja es una china, ok. O sea, ¿te la comiste sola o te la comiste? Sí, porque acá las naranjas se comen bien raro. Me la mandaron a comer con alguien. Cuéntanos. Ahí me pusieron una china con Fedri. ¿Lo besaron? ¿Lo besaron? ¿Y te gustó? Obvio, microbio. Me encanta ella. Mira, se miran, lo transmitieron, se miran tan lindos. Yo no sé si lo ponché, ¿verdad? No sé, pero obviamente sí, eso fue el principio. Literalmente lo primero que hicieron fue, tenemos un juego para ti. Y yo, ya yo sabía con lo que era. Pero no, bien. Estuve ahí hablando con todos, aclarando puntos válidos, teniendo conversaciones normales. Ay, piñita. Mami. Ven. ¿Qué pasó, bebé? ¿Tú cómo ves eso? ¿Alguna vez te ha pasado que te reclamaran eso? No. ¿Qué? Nunca. ¿Cuál de todas las cosas? Que le está reclamando que por las historias de redes sociales. Ah, no. Lo que pasa es que no le reclamó a él. Le compartió a las chicas nomás. Lo más ¿Qué- probable es que a él qué ni es le diga lo- nada. es lo No, mismo? me lo reclamó. ¿Sí? Me lo reclamó esta mañana, me escribió y me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que yo voy a hacer lo mismo que estás haciendo. Me dijo. Pero un buenos Ah, días. no, un buenos días. después de eso, agarró y me dijo, disculpa que no comparta, que no compartas historia con vos, me dijo. No sé si me dijo, disculpa, no voy a compartir historias con vos. Yo le dije, yo dije, ok, por los capítulos, porque... Porque hay diferencia de Claro, tiempo. de tiempo, etcétera. Ya, sí, no pasa nada. Es por esto, le dije. No, porque vos no compartís nada de mí.
Y yo, papi, ¿tú vos qué ves mi hiciste? historia. Sí. ¿Pero tú qué hiciste? Yo, no, pues me alteré. Ahí fue que los chicos dijeron, ya, hablen, no sé qué. Y nada, no sé qué, nos hacen como que reír para entrar, como que a empezar a hablar bien. Y nos ponen frente a frente. Y yo les dije a los chicos, yo no quiero hablar bajo presión con él. Peor como si fuéramos, pucha, monos y que nos estén ahí viendo como si fuera show. Bueno, sí es un show, pero es como que yo quería que de verdad hablar en serio con él. La seriedad del caso que se requiere. Obvio. Que ellos están en otra. Pero luego digo, la charla más fluida que he tenido con él ha sido ahorita, porque están ellos y tal vez es la presión. Entonces, ok, nos ponemos a hablar, al final nos dejan solos. Y en resumen, la charla fue esa, o sea, le digo, ¿estás sintiendo las cosas a la defensiva? Me dice, soy orgulloso, o sea, él acepta que es orgulloso, y ok, no sé qué. Estábamos tratando de hablar bien, hemos hablado un buen rato de todo, la verdad, o sea, como que las peleas, le dije que para mí no es fácil. O sea, ahorita la situación es diferente, no es la misma que al principio, en el que no había pasado nada malo. Después es como que a mí me va a costar creer Porque en tener la alguien. inseguridad. A mí me va a costar creer en alguien que de un día al otro se va por otra persona y luego de la nada quiere volver a estar conmigo, ¿me entiendes? A mí me cuesta creerte eso. Y si por eso voy a ser la mala, la hostil, pena. Pero yo no voy a fingir algo que no es. Y yo le he dicho, el día que yo tenga un detalle contigo es porque, pucha, voy a ver algo y decir, esto le va a gustar. No por llenar un formulario. Yo puedo venir con rosas todos los días. Sí, porque casi todos los días te dan. Pero para mí, chocolate. o sea, yo no voy a hacer algo El detalle. yo no voy a hacer por compromiso, ¿me entiendes? Yo voy a darle algo que le llene algún día. Bueno, ¿y cómo crees tú que podrías suplir esa necesidad que ella te está pidiendo? Si para ti no es importante, ¿cómo podrías suplirla de una manera más contundente El tema es o más presente? El tema es de que yo sé cómo manejar mis redes sociales. ¿Me entendés? ¿Se lo dijiste? No, no se lo he dicho. Es que esa vuelta ya es un detalle tóxico, weón. Por eso te digo, por eso yo sé cómo manejar mis redes sociales y de hecho en la conversación le dije, bueno, entonces si vos me vas a decir qué es lo que puedo subir o qué es lo que querés que suba, te paso mi contraseña y vos manejás y subís todo lo que vos querrás de vos. ¿En qué tono? ¿Ah? ¿En qué tono? Por eso lo escribí. O sea, cuando uno Pero se escribe, lo escribí- uno deja la interpretación. Sí, pero se lo escribí en un tono enojado. Claro. Y se siente, o sea, eso se Sí, siente. y le pregunté y le dije, La manera- le hice una pregunta así, no me acuerdo con exactitud, pero era, te demuestra, o sea, le dije, depende mucho de lo que siento, o sea, si subo historias, te confirma o no que estoy enamorado. Solo respondé sí o no. ¿Le preguntaste eso? Sí Ok, o no. ok, le- ok. Sí o no. Y me dijo, no te voy a responder ni una de las cosas que me dijiste, pero simplemente te voy a decir de que me conformaría aunque sea con lo mínimo. También es que se pegan de cualquier chimbada, huevón. Es que sí, hermano, tan bien que estábamos, hasta le tengo preparado un detalle para hacerlo hoy día y ¿Le me vas va a y me hacer? sale con eso. ¿Y le vas a hacer? Y yo consiguiendo, pidiendo al poder del amor, por favor, si me puede ayudar a conseguir algunas cosas y demás, esforzándome para que venga que las historias, que el Instagram. Pero, por ejemplo, a vos te cuesta expresarte. ¿Cuánto tiempo ha pasado el lapso de tiempo ahora que sos otra? Porque tenés sentimientos, o sea, han estado los sentimientos, pero has sentido, has construido como sea, entre pelea y todo, y ahora vos ves a Shirley, ¿cuándo fue en la pregala aquí? ¿Cómo habló? Lo siento, o sea, Shirley en Pero la es vida que me no. hablaba así. Entonces, en el lapso de tiempo que has estado con él, o sea, has visto un Está cambio. bien, pero mira, yo les voy a dar otro ejemplo. El semblante de Frederick era uno con Andreina. El semblante de Frederick era otro con Mare. El semblante de Frederick con Julián es otro. ¿Me entiendes? Se ven las ganas. Exacto, la química que tienes. Es como que, wow. lindo. Como cuando dices, qué linda te ves, te está haciendo bien esa persona. Es como ustedes dos se negaban los ¿Me dos, pero entiendes? nosotros lo veíamos. Pero hay que exacto. poner un Ahora mira, punto. ¿qué me ha dolido? Que lo que al final cuando estábamos hablando, me dice, me voy a esforzar para... No, voy a hacer que las cosas fluyan. Y le digo, es que, exacto, no hay que esforzarse para que las cosas fluyan. Porque si fluyen. realmente Tiene que fluyen, Nacen. fluyen. No tienes que esforzarte para que fluyan. Ah, ya, me dice. ¿De vos crees que él Y lo yo le siente? digo, ¿ya? ¿Me ve? ¿Algo más? Bueno, ahora que Espera, usted... escucha, este es el final. ¿Algo más? Y yo lo veo porque una vez más digo, yo de palco voy a ver
para ver si acercarme o alejarme. Yo no le voy a dar una respuesta hostil. ¿Algo más? Ahorita te dijo eso al final. Y yo le digo, me quedo callada. ¿Algo más? Se paró, agarró, tiró su micrófono y me tira a la puerta. ¿En dónde? Ahí, en la casa de los chicos. Y yo me he quedado así, Mari. Así. ¿Qué? Y a mí, yo no te voy a aceptar esa situación, esas actitudes. Peor que me diga, así, o sea, ¿qué onda? No, sea en cámara o en casa, en la calle, donde sea. Por eso te digo, es Porque peor. si lo hace en un lugar donde sabe que sí todo el mundo lo está viendo, No, imagínate digamos, cómo puede hacerlo. está fuera. teniendo un conflicto interno de emociones, de sentimientos muy personal y de él, O aparte así de es todo, él está teniendo. Y ahora yo siento que él sí siente por vos, pero está teniendo una lucha bien difícil. Yo no lo adornaría. Sí, yo no sé. Miren, les voy a hacer un comentario súper incómodo tal vez, pero ustedes que lo ven de fuera, ¿cómo lo miraban en el comportamiento conmigo? Digamos así. ¿Tú lo mirabas como diferente o lo mismo como es contigo? Porque hay que ver cómo se comporta él con una persona y con otra persona. Desde el momento en el que te dejó y se fue, regresó con ella y la dejó a ella, después se fue con vos, porque no hay mucha diferencia en lo que pudo haber sentido. No sentido, sus actitudes o cómo se miraba él. Por eso, yo no le veo diferencia. Igual, ¿verdad? Sí. Ahí es. Él es así, entonces. Él es así. No, es que a eso me refiero yo. No pueden decir, él es así, él se comporta así porque no le nace ser lindo con alguien. Ya. Es como, no, o sea, es como Austin. Austin podía ser así, pero va a llegar alguien que probablemente con esa persona va a ser un amor. Yo no me pongo al lado de Edgar, pero a mí me pasa casi similar a lo que le pasa a él cuando conozco a alguien, por más que me guste. Cáncer. Y es más, es cáncer también igual que yo. Y es más, me gusta y es como que todo lo hago al revés. En lugar de hacer las cosas bien, lo hago. Y Edgar, aparte, ayer le dije a Claudia, déjame ver la carta de Edgar porque yo la tengo. Tiene Mercurio en Cáncer, o sea, su comunicación es un cáncer. Precaria. Y cuando se comunica mal, eso es lo que Precaria. pasa. Es que el No cáncer tiene es poco que comunica. manera. ¿No viste la forma en cuando dejó las cosas claras dentro de conmigo la que se concha. habló? Eso no es de un caballero. Es que discúlpame, pero desde que estaba Y con es bien vos, le radical hablaba también. mal a ella. Es emotivo, es esto, pero se reserva demasiadas Piña regresó con cosas. él y me quedé. Bueno, Ay, no, Dios bendito. pero él siempre tira la Yo mano. es que no, más con estas situaciones de la vida, yo estoy cansada. No tiene tacto. No tiene tacto. Quiero mi pájaro. Es que lo que piensa, lo dice. Y no Sí, adorna. no tiene filtro. Como A que veces le hay importa momentos más de quedar que a bien una él. mujer le tienes que hablar tranquilo. Le importa más quedar como No, de a una machito. mujer o un hombre, o sea. A quien sea. Yo me he exacto. dado cuenta que si en algún momento le ha molestado mi actitud, esto es simple, quiero estar bien contigo, discúlpame. No es lo que yo hice. Yo creo que evidentemente si es que tiene presión de los chicos, no significa que tenga ese tipo de actitudes conmigo. No es algo que yo voy a aguantar. Parte de conocer a una persona es darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Hola, hola. ¿Cómo están? Vengan para acá, chicas, que hay mucho que platicar. ¡Qué bella! ¿Sí o no me queda? Gracias, chicos. Me dijo que levantan el ánimo. Pues vamos a ir a hacer. Preciosa. Venga para acá. ¿Cómo van? ¿Cómo van? La mañana, movida. Chicas, están aquí, presentes, ya. Casa de las chicas. Estamos aquí. Un grito. Nada más tratando de tantear el ánimo aquí. Quiero empezar hablando de ánimos con Gillian. Gillian, Pero no, porque no tiene buenos ánimos. Gillian sabe que el tiempo equivale oro. Te cabello Tercer poderoso. día y ya hubo besito. Bueno, ¿qué fue? Mamero. ¿Ustedes qué saben? ¿Cuál fue el Eso día? Mamero. Besito. Eso fue un gran besito. Sabemos que Esa cuando no. viste la lista de disponibilidad, dijiste, por acá voy con el Fred. Eso fue un Cuéntame destapiro. primero cómo has sentido a Fred y del besito. Lo siento bien, como que me habla y siento una energía bastante linda con él. Me pusieron como que en el spot con el jueguito de la fruta y como que me lo quería besar y a ver si... Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quería sentía? besar. Una Pero si la cara está mujer no tengo por qué cohibirme. No hay, Claro, no hay, ¿por ¿me qué entiendes? no? No,
Si la vida es corta, hay que darle. Ya, exacto. So, like, no me molesta, like, besarlo el tercer día que lo conozca, sinceramente. Se notó, Me se gustó. notó. ¿Te gustó? Sí. ¿Puedes repetirse? Cuando quieras. ¡No te guste! Oye, pero No me llamo, yo me llamo, no importa. la plática, ¿cómo ha ido también? Porque sé que rápidamente tuvieron este momento único, separado, que tuvieron oportunidad de conectar. No, sí, nos estábamos conociendo, como que haciendo preguntas de que le gustaba, que yo hacía en mi tiempo libre, nada. Los puntos básicos que hay que cubrir cuando uno quiere conocer a una persona. Me gusta mucho su energía, como que como él me estaba diciendo a mí, es muy importante crear una amistad primero antes de algo más, porque ahí es que tú coges confianza, ves su carácter real y todas esas cosas, eso es como que me gusta. Resumiendo todo lo que pasó, dijo que las cosas no están fluyendo, que yo estoy forzando que fluyan. Porque yo le dije, en vez de decirte voy a hacer, y me dijo, no es que hagas, es que fluya. Y yo como que le dije, mira, voy a hacer esto, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer que funcione. No, pero es que ves, estás forzando a que, pero quiero trabajar en ello. No, y yo, ya. Cuando le dije ya, dijo, ve, ahí lo terminas en ya. Y yo, algo más que me quieras decir, después de toda la conversación, estuvimos como 10, 15 minutos hablando, me dijo no. Y ya, pues ya. Pues me levanté, puse el micrófono ahí y me fui. Bueno, pues en palabras de Piña fue más como que tu actitud fue como que, ¿algo más? Sí, ¿algo más? ¿Ya? ¿Algo más? Porque yo estoy tratando de arreglar, pero ella, ve, es que no, es que así no se arreglan las cosas. Y yo, ¿algo más? Pero ¿cuál es tu manera de arreglar las cosas? Exacto. Es que para que entendamos. Porque le dije, para ver si te ayudamos, te reteamos. Le dije, yo voy a hacer que funcione, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajar, voy a hacer que fluya. ¿Ves que no, si estás trabajando en ello es que no está fluyendo la cosa. Y yo, pues ya. Bueno, probablemente pueda Edgar estar afectado por otros chicos en la casa, sin embargo, eso no da lugar a que tenga ciertas actitudes conmigo. Creo que parte del proceso de conocer a otra persona, conocerse mutuamente con otra persona, es darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Ya lo dije anteriormente en el show, no me caracterizo por ser una persona seria y no voy a permitir que una relación sentimental me jale para abajo. O sea, ¿crees que él está totalmente cerrado a no escuchar y simplemente defenderse? Como si fuera un ataque en vez de una mejoría. Exacto. Entonces, y está bien, puede que lo esté entendiendo así, y ahí estoy yo para hacerle entender cómo estoy haciendo las cosas. Okay. Entonces, sí, al principio me ha chocado, primero que llego, no sé qué, y digo, no lo voy a saludar como, yo no voy a hacer como si nada hubiera pasado. Y me dice, wow. Y me hace ahí como para tenerme frente a frente. Y sí me molestó esa actitud, porque yo lo veo como un machito frente a sus amigos. Y me impresiona que alguien se... Perros en jauría. Sí, no, y es que así son, Vanessa, o sea, se creen como los macho alfa, lomo plateado. Y yo no estoy para aceptar así dice mi son papá. cachorritos. Y quieren ¿Qué quedar será así esa actitud delante de hombre? Porque es como algo, no queremos generalizar, pero tiende a, de momento a que los chicos cuando están en grupo son una forma y cuando están separados pues tienen otro lenguaje. Ahora, Vanessa, el tema no es que el tema no es que una actitud así de agarrar y hacerme wow, y sí es y está grabado. No me importa si están sus amigos, si estamos solos los dos dentro de 4 paredes o estamos en un reality frente a 11 países. Esa actitud yo no la voy a aceptar en ningún contexto. Claro. Entonces, luego así todo acepto que los chicos hagan su dinámica y les digo, chicos, no quiero hablar bajo presión. Así todo, ok. Veo que la charla, entre él y yo, una charla, por fin fluye cuando hay gente alrededor. Digo, ok, nuevamente lo llevo a algo positivo. Si esto va a sumar, que sume. Nos ponemos a hablar, luego los chicos se van y me dice, soy una persona un poco orgullosa. Y le digo, es que eres orgulloso, hay que hacerse cargo al 100% de sus cosas. Bueno, hemos empezado a charlar, hemos intentado conversar y me dice, voy a hacer que fluyan las cosas. Y yo digo, es que ese es el tema, que el hacer que fluyan es forzarlas, porque no necesitarías ni siquiera en pensar que fluyan si realmente estuvieran fluyendo. Y me dice, ya. Yo le digo, ya, ¿algo más? Y yo me quedo callada porque no voy a ser una tipa que se vaya a boconear contigo.
Luego le digo, ¿algo más? Se para, me tira el micrófono y me tira a la puerta. Y yo me quedo sentada y digo, ahí fue cuando me sentí súper mal. Te hizo un favor, amiga, chao, next. Eso dije yo. Hay personas que de momento son muy difíciles al expresar sentimientos o no saben afrontar cosas. Creo que Gillian no me va a dejar mentir, el hombre, yo que soy boricua, es muy... Explosivo y son y reservado, no les gusta como que hablar suenan, sus tienden a sentimientos. sonar como niño malcriado, la verdad. Que Andreina nunca pierde. Ella siempre quiere tener el último argumento donde gana, donde gana, donde gana y donde deja a la otra persona como que no me parece, no me parece, no me parece. En las situaciones que se van dando, para mí no es sincera. No sé con las personas que están aquí, pero para mí no es sincera y yo no quiero decir nada más. Soy mentirosa, soy mala persona, soy grosera. Eso habla mucho de mí. Lo que tú quieras, Andreina, de verdad. Si no estás contento con quién soy, regrésate por la puerta por la que entraste. No me dejas hablar y intento expresarme y me cortas. Intento expresarme y me cortas. Te estás haciendo cosas en tu cabeza que no están bien, que no están saludables. Te veo nervioso, te veo contento. No te había visto así con ninguna de las otras dos personas con las que estabas conociendo. Y ahora sí te veo sintiendo lo que está pasando. O sea, te veo Creo como... que ahora el camino totalmente está libre. Obviamente en las anteriores situaciones no es como que estaba la puerta cerrada, pero habían cosas ahí que no dejaba que todo fluya bien. Este caso es algo nuevo, tiene toda la intención, tiene toda la buena onda, todo el carisma. Entonces, no, estoy re feliz, la verdad que estoy re feliz. Aparte, ella tiene mucha predisposición hacia vos y te deja saber claro que está por vos. Le toca. Pero Más, sí, claro. ella cuando ya me estaba despidiendo, que ya estaba como llegando a la casa, o sea, lo primero que vi fue que sí, abrazó a Piña, porque Piña venía así triste, pero luego de eso, mientras todas las otras chicas estaban en sus cosas, yo la veía como perdida, como... Claudia, en estos precisos momentos, después de a lo mejor platicar varias veces el mismo punto, ¿cómo sientes realmente? ¿Quieres continuar conociendo a Edgar? ¿Crees que todavía queda algo en ti de paciencia, de a lo mejor cariño a una persona para continuar conociendo a Edgar? Vane, me ha desanimado mucho la actitud que me mostró hoy. No quiero ser acelerada en decir algo y que luego no que no o no que ¿De sí. esa agua no beberé? Exacto. Entonces, pero no, ya no. No quiero decir ni no ni sí, pero no. Me ha desanimado mucho. Igual es una actitud que yo ya la había visto y no para mí. O sea, no en contra mía, sino en contra de Gris. Que a lo mejor para mí hubiese sido una advertencia antes de avanzar tanto. Por ejemplo, cuando le dijo, no, prefiero frenar el coche y luego de la nada, ¿cómo lo ves con Gris? No, ya retrocedí 5, no sé qué, lo puse en parking, pagué. Entonces, como que hay formas y formas, ¿no? No me acuerdo ahorita, no quiero meter palabras en su boca, pero me acuerdo que cuando vi eso dije... Habló feo. Claro, no me gustó esa actitud, ¿no? Y dije... Y una siempre piensa que con una misma van a ser diferentes, ¿no? Gris, tuviste plática nuevamente con Miguel, la cual creo que fue una plática, ¿se puede decir que definitiva? Sí, para mí sí. Ok, cuéntame un poco. Pues no sé, siento que él no se estaba como expresando bien y es como que ya le dejé, como que le ayudé pues a decirlo. Yo le dije como que tranquilo, o sea, yo siento que no estoy molesta, simplemente estoy decepcionada porque literalmente siento que hizo lo mismo otra vez. Hizo lo mismo, entonces siento como que no es justo que una persona haga las cosas 2 veces porque siente él como que las cosas no estaban fluyendo para algo más, para una relación y yo le dije como... ¿Cómo te vas a dar cuenta que está fluyendo algo en 2 semanas? O sea, es algo imposible, pues. Y entonces no sé si esos serán los motivos o no, pero la verdad que para mí esto ya fue, ya quedó. Y yo le dije como que tranquilo, si estoy súper decepcionada de ti, pero eso no significa que voy a estar como peleando o enojándome por eso. Literalmente yo me decepciono y pues hasta ahí nomás. No te voy a estar como reclamando, es tu vida, son tus decisiones. Si es tu forma de pensar y quererlo hacer así, pues está bien, por mí no hay ningún problema. Y es como que... Nada, hasta ahí quedó y es como que de lejitos los dos. Ay, Dios mío, estoy feliz. O sea, Gris, te lo digo, le aplaudo lo madura que es.
conversamos las cosas, obviamente quedamos en que no íbamos a ser amigos, pero ella me dijo, entiendo cómo te sientes, no te guardo rencor. Y sí me dijo más cosas que bueno, no voy a mencionar, pero por su parte se mostró súper tranquila de que ya, pues, o sea, entendió y que ya. Como que no le iba a dar más mente a eso. Sí. Algo que está pasando aquí en Casa de Poder del Amor es que esta riña entre Mare y Andreina no termina. Ay, no, qué pereza. O sea, Ni terminará. ¿Qué está pasando? Que ella había visto un live donde, o sea, donde si es que los fans le dicen que es indirecta para ella, tal vez ella lo cree o lo cree por ella, no sé. Lo que yo estaba intentando expresarle en su momento es que tanto ella como yo hemos pasado situaciones bastante parecidas dentro del programa y las hemos afrontado de maneras distintas, en nuestro caso. Pero si yo estoy hablando de algo, es de mí, es haciendo alusión a mí, a mis situaciones. Yo lo que le intenté hacer ver es que si es que ella realmente no suelta el tema, es por eso que ella piensa que todo es una indirecta para ella, pero yo no hablo de ella. Yo de verdad, incluso, ni siquiera me refiero a ella, intento no opinar en sus cosas para no traer problemas. Pues me pareció un discurso bastante pasivo-agresivo en ese momento, lanzar algo que no tenía nada que ver con el tema cuando me veía que estaba bombada por mi situación sentimental en este momento, que puede ser o porque ella es así de que tal vez a veces es un poco inapropiada con lo que hace en los momentos que lo hace, o que quiere verme reventar, lo cual no va a pasar. Entonces, pasa esto, yo intento hablar con ella, como siempre, como le dije, ella tiene un problema y por eso es que yo no quiero entrar en discusiones con ella y prefiero dejar el tema aquí, porque Andreina nunca pierde. Ella siempre quiere tener el último argumento donde gana, donde gana, donde gana y donde deja a la otra persona como que no me parece, no me parece, no me parece. Y es casi imposible que Andreina ceda realmente, ceda un poquito. Entonces yo le dije por eso, ¿sabes qué? La verdad absoluta la tienes tú. Y te juro que prefiero que ella crea que ella tiene la verdad absoluta. Yo estaba refiriéndome a mí, y déjame terminar la idea para ya dejar el tema ahí. Es eso, me estaba refiriendo a mí, yo no me refiero a ella, yo no tengo problemas con ella. También estoy abombada de que todo, en general, su público crea que todo lo que yo digo es para ella, porque hay 18 personas más en este estudio de las cuales me podría estar refiriendo, si es que me estoy refiriendo a algo. Tengo una vida, mi mundo no gira alrededor de ella. Entonces, eso, y yo la verdad es que sí incluso dije algo que es un comentario que yo siempre hago con la Diabla, de cuando la gente en general me dice envidiosa, y ella dice, es que eso habla mucho de ti como persona. O sea, son comentarios inapropiados, innecesarios, o sea, ¿qué quieres lograr? Hacer sentir mal, decir que la otra persona es vulgar porque dice, yo digo malas palabras y soy así. Entonces no me parece un comentario, es como que yo diga, esas actitudes tuyas se nota que hablan mucho como persona. Ya no estamos en ese punto, no entiendo por qué no se da cuenta de que si quiere opinar, que opine, está bien. Pero que intente ser un poco más prudente, o si es que no quiere conflictos con alguien con el que ya tuvo conflictos, como te digo, lo mejor es, si es que ves que esta persona está enrollada en su tema ahorita con la persona con la que está saliendo, aguanta el tiempo, deja que se enfríe la situación, sales aparte y conversas con la persona. Eso. Yo no tengo ningún problema, yo no quiero volver a tener problemas con nadie, tengo demasiados rollos en mi cabeza ahorita respecto a Andrés y eso me ocupa, créeme Ese que todo mi tema lo espacio. tocaremos ya mismo, el de Andrés. Ay, no. Andreina, ¿tienes la verdad absoluta? Mira, hablar con María Emilia es perder el tiempo. La verdad que ya ahorita en este punto ya ella tiene una manera diferente de hablar. Quiero decirle las cosas que pienso. Ella habla de prudencia, también ella debería. Entonces, si no se llega a nada, entonces, ¿para qué seguir hablando? Yo lo único que puedo decir con respecto a María Emilia es que para mí ella perdió credibilidad. Yo no le creo nada de lo que dice. O sea, siento que ya nos ha demostrado muchísimas veces, y no solo conmigo, que no dice la verdad. Entonces, en lo personal, como Andreina, en las situaciones que se van dando, para mí no es sincera. No sé con las personas que están aquí, pero para mí no es sincera y yo no quiero decir nada más. Si ella piensa eso, yo solo le estaba dando mi punto de vista y ya. Pero en este caso, ¿se estabas refiriendo a ti? Exacto. O sea, yo le dije algo de la manera más tranquila, porque yo no estoy planeando, voy a hablar contigo hoy. O sea, yo dije, mira, justamente le está pasando algo que me pasó a mí, y que si ella está pidiendo de que no hablen de ella en los live a ciertas personas, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Nunca pedí eso. Entonces, yo le dije, oye, mira, justo te está pasando eso. Como que comprensión. Pero ya, o sea... Estaba hablando de Andrés, no de los lives. No quiero seguir pero con sí el tema. ves, o sea, ella siempre se toma la atribución de decirle a alguien, tú eres mentirosa, tú eres esto, pero ella siempre dice que ella es 100% sincera y 100% real. Y eso es mentira. Nadie, por más sincero y honesto que quiera ser,
Nadie es 100% sincero, 100% honesto y 100% no hipócrita. Nadie es un ángel de luz. Entonces, si ella quiere decir, siempre hace lo mismo, siempre achaca a la gente y utiliza adjetivos diciendo que ella nos ha demostrado que es mentirosa. No hables por el resto, habla por ti. ¿Ya? Porque yo, por lo último, me hago cargo de mis mentiras y digo, sí, mentí. ¿Y? Porque sí, eso no me hace una persona deshonesta. A veces la mentira, y está escrito en un libro de psicología, las mentiras cuando tienen un fin dentro de una situación, toman otro proceder y otro desenlace, por decirlo así, que no es justificable. Pero yo me hago cargo de mis mentiras. Entonces, el decir eso, a mí también me da desconfianza, pero ¿me entiendes? Alguien tiene que ceder, como nos hemos dado cuenta ahorita en su discurso, ella no va a ceder. Para mí no es perder el tiempo hablar con ella, para nada. Porque a mí las situaciones con Andreina me han hecho crecer un montón. Pero si ella cree que es perder el tiempo hablar conmigo, está bien. A la final, y ella cada vez que hablamos, nunca deja hablar. Es lo mismo que siempre pasa cuando estamos en una gala, cuando estamos esto. Es ella, y es todo. Es que María versus Emilia te Andreina. contradices porque yo estoy hablando Entonces, contigo con respeto, con comunicación y con comprensión y la que sale corriendo del lugar diciendo cosas que no están bien porque pues Una vez como más te lo mismo dije. que ella siempre hace. Entonces, Dije ella una cosa que sale si yo se la digo a la diabla y se siempre. va y me deja ahí sentada. Entonces, ¿quién es la que no quiere tener prudencia? ¿Quién es la que no quiere tener la una prudencia es otra comprensión? cosa, Andrea. ¿Quién es la que no quiere hablar y ceder? O sea, nada más yo quería llegar a un ¿Cómo voy a entendimiento. ceder si ella está Pero así, bueno, así ¿sabes todo el qué? tiempo? Me Está paré bien. y dije, ya no quiero hablar más, quiero ir a tomar un vaso de agua porque no estoy abombada por ella, estoy abombada por Andrés. Y dije un comentario que siempre se lo digo Creo incluso a que la todos diabla, aquí que hemos tenido, dije el comentario, estamos abombadas con dije el ansiedad, comentario con que se lo digo a la depresión, diabla creo que siempre, todos, cuando digo, tanto cuando la como gente, situaciones- ves, cuando la gente habla sobre la envidia, yo siempre digo, envidia solo a mí porque es bien grande. Y lo dije, ella, eso habla mucho de ti como persona. Esos discursos pasivo-agresivos, o sea, ¿me entiendes? Es una cosa de que tú siempre quieres ganar. Y si quieres ganar, toma, te doy. Soy mentirosa, soy mala persona, soy grosera. Eso habla mucho de mí. Lo que tú quieras, Andreina, de verdad. De verdad. Tú por tu carril, yo por el mío. ¿Te porque es sentiste mal que se intentable levantó y estar. se fue? Eso. O... Me levanté cuando ya habíamos terminado la discusión. Simplemente dije, bueno, y me fui porque yo soy así. Yo siempre que hablo y a veces me voy hablando sola. Y ya las chicas me conocen. Entonces, si ella pide respeto para ella como ella es, también respeta como es el resto de gente. Y si ya te he dicho que yo soy mal hablada, no tienes por qué seguir diciendo, es que eso habla mucho de ti. Soy mal hablada y lo digo en los 4 vientos y lo diré en los 4 vientos. Y ya ¿Alguien está. estaba en el pleito? Aquí la Estaba señorita en presente cuestión. Jessica. Yo estaba en otro. Jessica, ¿cómo lo viste tú de afuera? Pues Vanessa, lo único que te puedo decir es que no es la primera vez que presencio un pleito entre estas dos damas, porque, no sé, yo siempre les digo que mejor ya ni se miren, ni se hablen, porque no se soportan, esa es la verdad. Tienen muchos roces pasados que vienen como arrastrando. Yo le dije a Andreina, yo la verdad me limito a opinar porque yo no conozco bien tu historia con Mare, evidentemente todas tienen su perspectiva de la situación, conozco la versión de Mare, conozco la versión de Andreina, pero nunca van a llegar a estar de acuerdo en nada, y no se soportan. Entonces yo por eso siempre les digo que no hablen, que no se miren. O sea, yo lo único que voy a decir, Vanessa, para terminar, es que yo soy de las personas que no habla detrás de las espaldas. O sea, yo la vi, le dije las cosas en su cara porque me parece que debe de ser así, pero si a ella no le gusta, pues ok, nada más. Entonces, lo que dije es lo que es y lo que pienso. Bueno, en cuanto a Mare y Andreina, ellas dos es evidente que no se soportan. Entonces es mejor como que cada una tome distancia y no, o sea, que no tengan contacto porque definitivamente siempre van a encontrar como la oportunidad de estar peleando entre ellas. Y es más que todo por que una dice una cosa y la otra dice otra y entonces nunca van a estar de acuerdo en sus opiniones, entonces no entiendo ni para qué se determinan. O sea, es mejor que... Pero vamos a tocar un tema muy interesante que ha sido como motivo de plática, conflicto, que es el tema de Andrés. ¿Por qué será? ¿Qué cosas? ¿Cómo han pasado las cosas? Específicamente algo de las redes sociales que hoy en día las redes sociales forman El pan de cada día. parte de la relación muy importante. Parece ser esta situación. Por favor, expon tu punto. Chale. A ver, yo creo que hay cosas que ya les he hablado con él y yo por mi lado yo no quiero que él haga nada obligado.
Él tiene su manera de ser y eso sí es de respetar. Entonces yo veré si es que realmente quiero seguir ahí o prefiero decir adiós, ¿no? Comenzando antes el tema de las redes sociales, sí, Andrés regresó y todo. Yo estoy agradecidísima por la gente que lo ayudó a regresar. Eso no quiere decir que yo tengo que estarme forzando a estar con él. Llévenselo otra vez. Por el no me tengo que estar forzando porque, claro, se siente mucho la presión de ya, perdona. Cuesta perdonar cosas que te han herido cuando ves actitudes como las que veo ahora. Por ejemplo, esto de que ya había hablado con él y que yo vengo por ti, yo siento que Andrés está dando, sí, el 100%. O sea, agradezco sus muestras de afecto, agradezco los momentos que me ha dado, agradezco sus detalles, pero no se supone que debería estar dando el 200% porque se supone que me está recuperando, ¿no? O sea, se supone que vino de alguna manera a borrar todos los errores que cometió. Entonces, eso no lo estoy viendo. Okay. Como dije yo, en el viaje la pasamos muy lindo y todo, y sí, me aguó el corazón y yo cedí y por eso le acepté el beso, porque me estaba intentando robar besos desde el comienzo y todo, y porque no quería que sea un viaje incómodo. En ese sentido yo cedí y dije, no, ahorita no me voy a acordar de nada de lo que siento respecto a él, no me voy a acordar de las cosas malas, voy a vivir el viaje, Claro. porque él se merece disfrutar su viaje también. Y yo no voy a ser causa de que no sea así. Entonces, ahora venimos y pasa esto de que, Vane, tal vez es una herida mía, de mi pasado Claro. también. O sea, yo tuve una relación donde yo tampoco soy de exponer mi vida privada, de que te escribo el megatestamento, mi amor, te amo, eres la mejor. No, yo no soy así. Yo sí soy o sea, quisiera, anhelaría, porque nunca lo he tenido, de que pongan una fotito conmigo con una estrella. No me interesa que me expreses amor. O sea, para eso tenemos WhatsApp, ¿me entiendes? Claro. Pero de alguna manera esto de presumir, como digo yo, a tu pareja es lindo. Y te voy a explicar por qué. Yo tengo mi mejor amigo de la vida, que creo que ya la mayoría lo conocen porque pensaban que era mi novio, Saúl. Imagínate, la gente pensaba que era mi novio por cómo se comporta conmigo. Saúl es mi mejor amigo, él tiene fotos conmigo y con simples, o sea, con una palabra en el caption, o sea, no es mucho. Me llama todos los días, tiene demostraciones de cariño conmigo heavy, sube cualquier historia de cuando hacemos FaceTime, o sea, tampoco es que su feed está repleto de mí, no es así. Pero existe este she's my girl. Y es bonito. Entonces yo a veces siento que yo no puedo aceptar menos de lo que me da mi propio mejor amigo en una relación. Voy a pedir conexión a casa de los chicos. A ver cómo ven esta situación. ¿Por qué no pone Andrés nada en las redes sociales o algo? Andrés está muy serio. ¡Que hable el desgraciado! Princesa. No me Ay, digas princesa. Ay, sí, No me ay, digas no. princesa, que afuera no me dices princesa, afuera es monosílabo. de 5 bolivianos. O sea, afuera eres monosílabo y aquí ¿Cómo eres estás? Bien. princesa. ¿Dormiste? No. O sea, ¿qué está pasando, Andrés? Porque realmente aquí hay un doble discurso. Estás diciendo algo y aquí Mari está expresando que eres uno dentro y otro fuera. A ver, flaquita, me vas a decir de que yo no te hablo así en Instagram tampoco, que no te hablo así afuera, que todo el viaje no te hablé así. Sí, el viaje sí hay cámaras en el Bueno, viaje. entonces no estés diciendo que estoy manteniendo un doble discurso porque también estoy poniendo de mi parte. Hay cámaras en el viaje. Sí, princesa. Entonces, si yo le digo princesa es porque realmente lo siento. Y si no quiere que se lo diga, no le digo nunca más nada. ¿Sí? No me lo dices todo el tiempo afuera. Lo que dice afuera Te lo digo, está en las cuando no hay conversaciones. Sí, estoy cansado, sí, Bebé, esto, sí, bebé, lo otro. bebé, ganado. Bebé, está en las conversaciones de WhatsApp. Princesa, ganado. Bebé, está en las conversaciones de WhatsApp. Sí, donde no me cuentas nada de ti, donde nunca me expresas cómo te sientes, donde te digo, ¿dormiste? No, ¿por qué? Porque sí. Bebé, ya, sí te... no, ya, o sea. Bebé, sí te he todo es contado. Lo monosílabo. último que te conté es que te dije que estaba cansado y que me iba a ir Y a yo descansar. tampoco no siento la apertura ya de contarte nada de lo mío porque ya me pasó que te cuento mis cosas y ay, me abombas, ay, que esto, ay, que te haces bolas por lo que sea. Entonces, yo ya no sé qué hablar con Andrés para que no me calle como me cayó, por eso tuvimos la discusión al comienzo del viaje, porque yo estaba hablando de algo que necesito externar, que sí es del show, porque en el show me vio la cara, en el show, y con una persona que estaba en el show y con esa persona hablaba mal de mí por mensajes por todos lados. Yo necesitaba externarlo y lo estaba externando y él, ay, no me hables de eso, siempre me calla, siempre me achaca por lo que digo, por lo que hago, entonces... Porque lo abruman. Princesa. si lo abrumo, qué pena, ¿para qué volvió? Entonces yo también estoy poniendo mi parte, estoy
declarando prácticamente mi amor frente a toda Latinoamérica, lo he estado haciendo ¿Para qué también. estás en un reality? Pero estás en un reality. Y sí, y por eso lo acepté y por eso estoy expresándolo y por eso te lo estoy diciendo. Si lo va a esconder, ya no le digo. Mira, Vanessa, yo no quiero volver a vivir las situaciones que viví con mis exes. Mira, yo no tampoco soy- pido que todo su feed sea mío, que me dedique poemas en su feed, no pido eso. Son detalles de decir, o sea... Una fotico de vez entonces, en cuando. o sea, un ni post siquiera, de vez en ni siquiera cuando, repostea historias donde yo lo un me menciono, no gusta de repostea, vez en no cuando. repostea historias donde yo lo menciono, tampoco repostea los comentario, edits que hacen los... Ahorita Bueno, Mare, reposteó uno Mare. porque yo se lo pedí en la mañana y lo volvió a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Parece... Espérate. Y le parece... Y le digo algo y me dice, qué tóxica, vieja. O sea, todo es toxicidad. Todo, cualquier cosa. Estás loca, eres tóxica. O sea, ¿qué es esa manipulación emocional? Yo no soy ninguna tóxica ni nada. No puede ser que porque pida una cuestión de que me da seguridad, porque tengo inseguridades o porque gente en el pasado me hizo la tontera con esa misma... O sea, que él no entienda, no puede ni hablar. Y él me diga que soy tóxica. O sea, si Entonces, te no parece puedes que soy decir- tóxica, entonces... Ya. Anda por donde viniste. Está para afuera. ¿Ya? Si no estás contento con quién soy, regrésate por la puerta por la que entraste. Yo no he dicho nada. Ah, entonces, ¿para qué me dices que soy tóxica? O sea... Porque realmente eso está fuera de lugar lo que me estás pidiendo. Ya, bueno, si está fuera de lugar, no lo Consejo a hagas. ustedes, Y se hombres, en acabó, sus porque las casas, redes sociales nunca le digan a una lamentablemente son mujer el que pan es de cada tóxica. día aquí. Y si no me puedes expresar que te Ah, o importo sea, con o una sea- historia, pero para memes si eres bueno, para poner cosas de Dondai, de Elizabeth, de quien sea, si eres bueno, y para poner cosas de mí no eres bueno. Pone más cosas de Dondai que de ella. Mare, discúlpame Ya por hablamos quitártelo. eso, ya hablamos eso. ¿Ya? Entonces, para poner ese tipo de Chicos, cosas yo si quiero eres saber bueno. qué opinan ustedes en lo que Andrés endereza sus pensamientos. No, no voy a decir nada de ningún comentario. O sea, Dondai. si es que ella quiere sacar, Dondai, si ¿quieres es que ella hablar? quiere sacar sus traumas de sus ex, yo voy a sacar un montón de traumas de mis ex que están los mismos patrones ahí, están los mismos patrones, las mismas actitudes de muchas de mis ex, Yo y no aún te así te pido- acepto, y aún así te acepto y te respeto y te presento Ok, mi yo cariño, no te pido ni te lo claves, expreso. como me dijiste, yo no te pido manejar tus Pareciera, cuentas, yo no te pido nada. pareciera, porque doy mi 100%, no te basta, me pedís el 200, te doy el 200%, me vas a pedir el 300, ¿y qué más va a seguir? Ah, bueno, ponte más bravo, ya está bien. En ese Es que no me dejas hablar, no me dejas hablar, y intento expresarme y me cortás, Ya, intento ya, expresarme y sí. me cortás. Sí, entonces todo lo que yo siento y todo lo que me dejaste Y está sintiendo aquí es bien, una está basura. bien lo que sentís, porque pero también siempre, escuchás, y es lo mismo que hemos tenido al grita. principio de una discusión así, porque no escuchás tampoco. siempre te escucho. Andrés, entonces es tu momento, expresa. No, ya no quiero expresarme, no deseo Bueno, expresarme. a ver, Miguel. O sea, nos preguntaste la opinión, yo te voy a dar mi opinión. Yo entiendo lo que dice Mare por un lado y le respeto lo que está pidiendo, de que obviamente le gustaría que una persona por decirlo así, la presuma en redes sociales. Pero por otro lado también lo que estaba conversando con Andrés fue como que acaban de llegar del viaje hace 2-3 días. Ayer dijeron que iban el uno por el otro. Como que es lo que decía Alejandro el otro día, que las parejas a veces deberían hablar este tipo de cosas y llegar a un acuerdo. Y pienso que no deberían como llegar a esta pelea por algo que pueden llegar al acuerdo de que Mare o que Andrés postee lo que quieran que el otro postee y sentirse cómodos y fluir con las redes sociales y que su amor fluya y todo eso. No, y lo peor es que las redes sociales son el pan de cada día. Mi relación no es un negocio. Mi corazón tampoco es un show. Mi relación no es un negocio y por eso las mantengo privadas. Y en este caso sí, porque es parte de reality y la estoy expresando al mundo. No es un negocio mi relación. Miren, en general las relaciones sí son un paso al frente, un paso atrás y 2 pasos al frente. Yo creo que lo importante es que se comuniquen, empezar también a perdonar y olvidar pasado para poder escribir un presente. Entonces yo creo que aquí hay mucho que platicar, pero quiero saber exactamente también los chicos, Dondai, ¿qué opinas de esta situación en redes sociales? La situación de ellos no voy a Demasiado opinar para nada, esto, pero sí la mía. Respeto mucho la situación de Andrés porque si él es así, pues hay que respetarlo. Obviamente también veo a una Mare que tiene un pasado que prácticamente la ocultaban. Pero voy a hablar de mi amor. A mí me encanta presumir a Elizabeth, me encanta.
y alimenta, la levanté de mi vida, alimenta mucho y crece bastante el amor cuando se ve recíproco y más si es en redes sociales. Dedicarnos fotos, es más, memes. Llegamos al punto de ser tóxicos porque Elizabeth me decía, tú me reposteas algo pero no le sumas un texto. Entonces, nunca imagínate. es suficiente. Eso ya también La está exhibí. demasiado. Nunca es suficiente. La exhibí. Pero es parte de yo creo que de la fuerza del amor que tenemos ahora, porque así mismo ella subió una foto y yo le decía, no te respondí lo que escribiste. Entonces yo creo que es parte de, yo creo que hay personas que les gusta publicar sus relaciones y otras no. Por eso digo, respeto mucho la parte de Andrés. En mi caso, a mí me encanta gritar a los cuatro vientos cuando amo a alguien. En general, los hombres siempre minimizan los sentimientos de las mujeres porque para todos uno es una exagerada o Ya una te pedí tóxica o una ridícula o cualquier cosa que usted dice, todo es un problema para ellos. Entonces, realmente no. Bueno, Andrés, te quiero hacer una invitación a que vengas aquí a casa de las chicas. Bueno, chicos, ¿saben qué? Yo me voy a retirar. 8 horas completadas. Quiero recordarles que voten por su favorito en www.elpoderdelamor.tv y que todavía, si quieren estar aquí en la Casa del Poder del Amor, están a tiempo. Les recuerdo la página www.elpoderdelamor.tv. Si revisas mis historias, están las cosas donde te ves mucho más bonita ahí. Es que ya soy vieja, ya no me veo igual que me veía antes. No, te ves igual. Te ves igual de bella. Te ves igual de bella que... Sí, he revisado tus fotos, lo admito, digamos. Te ves igual de bella que cuando estabas joven y mucho más todavía. Y si comparto cosas en mis historias. Y si no subo fotos es porque sabes la razón por la que no subo fotos. Y créeme que las fotos que nos hemos sacado en este viaje las voy a subir cuando obviamente salga el capítulo al aire porque las tengo ahí. Y es más, quería conversar con vos para que coordinemos y nos subamos la misma foto. Pero vos te acelerás también, déjate sorprender. Sí, estoy que me quiero dejar sorprender y pasan cosas. Pero, ¿qué cosas pasan? Discúlpame si te pido el 200%, pero lamentablemente es que no vos entiendes estás... tú mi situación, no entiendes, lamentablemente. Es que a veces que no hable cosas del show fuera y ese día, y lo hago, intento no hablarte cosas del show. También lo haces porque estamos en ese contexto a veces y yo te escucho. Si ese día te estaba hablando porque lamentablemente dentro del show y fuera del show estuviste con una persona que estaba en el show. Y me siguen llegando cosas y me sigo enterando de cosas, de que sí, de lo mal que te referías a mí con ella en conversaciones privadas, que por WhatsApp, que con esto, que con otro. Entonces, hoy me cuesta. Bueno, así como vos te desahogás con la gente que charlas, yo creí que estaba en buenos oídos y me desahogaba. En buenos oídos desahogarte con la persona con la que te besabas en ese momento. No, no me besaba en ese momento. En buenos oídos desahogarte con esa persona que también se burlaba de mí en mi cara. Eso pasó después. No, tú muy bien sabías y yo te lo dije desde el día 1 que supe que con ella te desahogabas. Te dije, yo no confío en ella, no es mi amiga. Entonces, si lo querías hacer, ya sabías a lo que ibas. Ya le di un voto de confianza y discúlpame. Ya te he pedido disculpas muchas veces por esto. Sí hay un trasfondo y no sé quién fue el que hizo referencia acerca de la desconfianza. Yo. Y Mare, bueno, tú Por dijiste el tema de la desconfianza. Y Mare lo tiró por ahí, dijo, no, es que hay unos temas, Sí, es que yo tú siento hacías que cosas tal con vez otra chica. lo que dijo ¿Qué pasa? Ella no confía en él. Sí, pero lo que dijo Fred puede tener sentido en el caso de Mare, pero es que todas las chicas están opinando de lo de subir cosas a redes sociales y es como que, bro, pero que opinen si lo lo que dicen, quieran. si lo dicen que es cuando uno le nazca. No todas. ¿Por qué Ella entonces? no solamente estaba molesta. No por todas eso. están opinando de eso. O tú no lo escuchaste. Claro, a ella. porque Tú si eres él no te eres sube a sordo. ti, a que te molesta. No, a mí no me molesta, weón. Simplemente que veo que las cosas también Mira, entonces están... Mira, lo voy a poner así, bro.
la situación de Mari, esto de que viene de los ex que no la publicaban, quizás esté afectando. Afecta. No, pero marica, tampoco se pide. Sí le afecta, pero ¿sabes qué? Le afecta la manera de los acontecimientos pasados de Andrés. ¿Qué pasa? Que no confía en él y que siente que en este punto que él la está buscando, está pesando lo que él ya hizo acá, lo que hizo por fuera. Es que ella no solo se está refiriendo a lo de las redes sociales, No, sino weón. que él no lo habló en todo el día. Exacto, y son detalles que para ella le llenarían el alma, huevón, y la seguridad. Es que siempre lo traes a colación, te renegás y renegabas y discutías de que ella siempre hablaba. Yo no de estoy vos. hablando de ella, estoy hablando de la situación contigo porque te incumbe a ti. Yo no estoy hablando de ella. Si yo hablara de ella, me referiría a ella como una tal, por esto, por lo otro. No lo estoy haciendo. Pero Ni la me metes estoy a burlando de nuestras eso. discusiones, a nuestras conversaciones. ¿Por qué? Pero ¿Por es qué? que por eso te Porque digo. tú no me metías a mí con Pero- ella en su pico todo el tiempo. Entonces, Los ¿esto es dos. algo que yo te hago y vos me haces? No. Y no la meto, porque no la meto en las discusiones con alguien más, las meto en las discusiones contigo. Porque obviamente es un motivo de discusión. Es que el problema es que Andrés se fue y ya volvió, pero cree de que todo sigue como antes. Cree de que esa relación sigue, pero no se da cuenta de que tuvo ciertos problemas y de que tiene que afrontar la situación. Por eso Andrés le dijo, ya pasá de página, ya superalo. No lo puede superar porque no... Porque no es algo lo que le hace. está doliendo. Y porque Claro, es algo seguimos que está todavía ahí. en este círculo. Y él no puede querer avanzar si es que no se resuelve lo otro. Como ella no ha avanzado, él tiene que darse también una pausa y decir, bueno, marica, ¿qué es lo que te duele? Ahí está. Ese no querer hablar del show no se puede. O sea, No, tenés no que se hablar puede, únicamente del show. porque te duele ellos son algo el del show. Claro, Exacto. tu relación es el show. A ella le duele algo del show, le duele algo del pasado, le duele lo del presente, le duele su propio pasado y le duele el miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Tú tocaste el tema de la confianza. Está bro. completamente insegura, weón, y el man no está haciendo nada para poder suplir esa inseguridad. Ah, espérate. Lo que hace falta, página, lo que hace falta entonces es meter a otro tercero en esa relación. Fred, vuelve a... No, ya no. Haz la Que tuya, haga Fred. su vida, que haga su vida. Mis redes sociales también son netamente de trabajo y aún así yo igual cuando siento compartir una foto con Saúl, con una amiga, lo hago. Entonces, ¿por qué no de mi pareja? Eva Luna y Camilo comparten cosas y no son cosas íntimas ni nada, son cosas que, chuta, su relación a la final es algo que la gente shipea, es así, es parte de ser público. Y yo también quiero una relación privada, yo también tengo una vida privada que cuido y mantengo y siempre la he cuidado. Pero eso no quiere decir que porque me nace, porque me siento feliz de estar con alguien, no lanzo una foto y como dije, no es con el gran texto ni con nada Pero es que porque por no eso me mismo, parece. es que no, vos te no. estás adelantando. No me parece. ¿Qué foto teníamos hasta el día del viaje? Sí, tenemos. Sí, la que yo pero no. subí. La que yo subí. ¿Cuál? La que yo subí, pero yo archivé justamente pidiendo que no te lancen hate. No necesariamente o sea, tenés que gritarle al mundo lo enamorado que estás de una persona en redes sociales para que esa persona tenga que confiar en vos. Ya lo sé, pero para mí sí es un tema de desconfianza. Sí, pero Ni es siquiera por tu- me comentas nunca, o sea, nada. Cuando yo estoy... Bebé, ni siquiera Cuando yo respondo. estoy porque me gusta algo de alguien, mentira. La chica esta también le respondías los comentarios que ella te ponía en las fotos. ¿Qué? Y sí le comentas, claro que sí. ¿A quién? A esa. Sí, te comentaba las fotos y tú le respondías con un corazón, muchas gracias. Y yo no lo hago porque, a pesar de que quisiera hacerlo, porque, o sea, con mis amigos tengo esas interacciones, no entiendo por qué no lo puedo hacer, Bebé, que no tiene nada que ver con la privacidad, bebé, con la yo- persona, con la... bebé, a Austin le yo- vivo lanzando comentarios en redes porque yo así lo hago, le lanzo piropos y bebé es esto. lo mismo que te dije en el viaje. Vos paras mucho tiempo conectado al teléfono. No paso tanto. Y yo lo que Tú- estoy paso haciendo... lo mismo que tú pasas. Y yo no. Y yo lo único que hago es tratar de alejarme del teléfono. Porque no siempre Vas las a salir cosas que con uno eso. pide... Yo tengo ahí un tema de que me avisa cuánto tiempo tengo metido en el teléfono. Yo igual debo Y tenerlo. lamentablemente yo lo tengo. Lástima. Y lamentablemente yo he dejado botadas muchas cosas porque estoy abombada y esto. Y también así como tú tienes trabajo, yo también lo tengo. No es que paro mucho tiempo ahí. Yo también intento dejarlo botado, pero luego esa tontera me revienta con gente que me escribe, con el trabajo, con esto, que parabola, que esto, que... O sea, también me agobia. Ya, pero son demostraciones que, pucha, sería chévere verlas de la persona que te gusta. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que yo subo fotos para que la gente las vea? No, las subo para que tú las veas. Ya te dije, Ya está. creemos no un Instagram donde Entonces, las es personas, como- seres queridas, estén
Bueno, no, porque ¿para qué voy a hacer eso si ni siquiera en Close Friends me tienes? Y con la excusa de que es parte de tu privacidad Pero y sí, eso. necesito mi privacidad también, También para la desahogarme puedes, algunas también la cosas. puedes tener, pero no entiendo por qué yo tengo que estar fuera de eso que compartes con tus amigos más cercanos cuando aparte de tu pareja debería ser tu amiga. La piña la tienes Mira. ahí, me acaba de decir, o sea, te voy a vender lo que Andrés sube en Close Friends para mantener la paz en forma de broma, o sea, antes estaba ahí, salí de ahí cuando La te piña no bloqueé. está en mi Close Friends. Salí Hace ahí cuando unas dos, salí ahí 3 cuando semanas no están está tus ahí. exes. O ¿Qué? sea, entonces es como, ¿me entiendes? O sea, ¿De son dónde cosas sacas que- eso? que está bien que seas amigo, está bien Pero, esto, verá, pero es como- ¿de dónde sacas eso? Pero ya. No, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué te inventás? No me invento. Te estás inventando. Bueno, no me invento. Te estás haciendo cosas en tu cabeza que no están bien, que no están saludables. Y estás teniendo problemas por cosas que te estás imaginando. Yo no entiendo qué es lo que pasa, de verdad. O sea, por eso te digo, ¿querés tener acceso a mi teléfono? No quiero tener ¿Querés, acceso a tu ¿Querés ver mis teléfono? conversaciones de WhatsApp? No ¿Querés quiero ver ver lo tus que subo a mi Close conversaciones de Friends? WhatsApp, es que todo eso lo llevas a otros límites. Yo no quiero controlar tu teléfono ni tu Pero WhatsApp ni tus redes sociales. pero si es que como- mira, si controlas mis comentarios, si controlas lo No que controlo subo, si tus controlas mis comentarios, es lo que me historias. sale ahí cuando veo tus Pero por eso te fotos. digo, si controlas mis comentarios, si controlas lo que subo, si controlas las historias. Si te parece que decirte esto, que es lo que siento, es querer controlar, Está entonces allá bien, tú, está no bien, es me querer lo estás controlar, no es querer expresando y está controlar. súper, gracias por expresármelo. No es querer controlar, entonces mejor me quedo guardado todo y se acumula y todo se acumula aquí, entonces y después ya simplemente digo, ¿sabes? O sea, Es qué que pena, vamos- yo soy demasiado comunicativa, yo todo lo tengo que comunicar, Ya todo, está bien, todo, está todo, bien. hasta que voy al baño, todo lo comunico. Entonces, si me voy a tener que guardar cosas porque no sé cómo lo vas a tomar, o si me vas a decir tóxico, si me vas a decir que quiero controlar y vas a llevar todo al otro límite, Ya está entonces bien. ya Es mejor no que- te digo es que nada sí, y me lo tenés guardo razón. todo y no sé, busco a otra persona para contárselo, ¿me entiendes? Porque no te lo puedo contar a ti, no se lo puedo contar a mi pareja. No me levantes la voz. No te estoy levantando la Estamos voz. hablando tranquilo. Yo no te estoy levantando la voz, Kio. Está bien, es tu forma de ser. Mi forma de ser es más conservadora. Yo también necesito mantener una privacidad porque lastimosamente convivimos con mucha gente desconocida. De verdad, mi vida privada es para estar privada. No te estoy comiendo, no te estoy alzando la voz. ¿Qué? Ok, si me quieres fuera de tu vida privada, tenme fuera de tu vida privada, entonces no tengo problema. Yo te cuento las También cosas mi que vida puedo privada, contarte. también mi vida privada es para mantenerse privada. Yo te cuento las cosas que puedo contarte. Y el resto no sé nada de ti. Pero es porque no conoces mi vida, yo tampoco conozco la tuya, porque te la pasas hablando del show. No me la paso hablando del show, me molesta que siempre saques eso porque... Ay, es que yo tampoco puedo decir lo que siento y lo que pienso. No, pero es que no es así, no me paso hablando del show, intento hablar de otras cosas, de cómo te sientes tú, pero eres monosílabo a la hora de preguntarte ese tipo de cosas. Monosílabo, cero, no expresás, no nada, o sea... Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué más te hablo para que tengamos tema de conversación? Porque cuando te hablo de otra cosa es sí, no, ajá, ya, Nel, ya. Es que vos estás viviendo en el pasado. No, estoy viviendo en el presente, eso es lo que haces ahora. ¿Qué hago ahora? ¿No has visto el avance desde que me hiciste notar algunas fallas mías? Sí. Entonces, ¿por qué me reclamas Sí, de que cosas me pasadas? Me dices, bebé, no, es ahora, lo sigo viendo. De que ya tengas detalles como decirme bebé no quiere decir que no siga siendo medio monosílabo. Bien, ajá. ¿Y de qué tienes? Tengo cosas Pero que es hacer que en mi no trabajo. paro- ¿De qué? es que De no esto, paro en no, el no me cuentas teléfono. nada. Es que no paro en el Ok, entonces teléfono. ¿cuándo conversamos? Aquí, que no tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, por lo menos llámame, lo que sea, algo. No quiero ahorita. Un abracito, no me quiero decir un abracito. Uno. Un abracito. Tienes que dejar el pasado atrás. Dejarlo. Lamentablemente no puedo y tú no entiendes tampoco. Aquí en la casa también vivo mil cosas. Yo Hoy día sé. Andreina tirándomela encima y tú no quieres hablar de yo. Entonces, ¿con quién hablo de lo que me tengo que desahogar?
¿Con quién hablo de lo que me toque desahogar? Porque son cosas que me pasan en la actualidad. Entonces, si tú no quieres hablar de esto, tú no quieres hablar de lo otro, ya no sé qué hablar contigo. Porque todo te molesta. Ya vamos a hacer un Ya voy a pedir yo que me saquen. Escúchame. Porque igual, hermano, Oye, no voy a pedir yo que me saquen de mi país. Oye, escúchame. Te estoy escuchando, no te tengo que ver para escucharte. No te quiero ver porque no quiero llorar. Estoy aguantando las ganas. Oye, escúchame. Vamos a hacer un trato, ¿te parece? Porque esto se trata de un trato, donde se llega a un punto medio, ¿te parece? Vos te desahogás conmigo, me contás, pero también escuchás los consejos que yo te voy a dar por más duros que vayan a ser, ¿sí? Siempre los escucho. Ya. Siempre te he pedido que no es que no me los des, que es la forma. Ya. Entonces yo me comprometo de mi parte a decirte de una muy buena forma los consejos. ¿Sí? Y te voy a escuchar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos un trato? ¿Puedo darte un besito en la mejilla? Uno nomás, un besito. No tenemos un trato, no hemos llegado a ningún consenso en las otras cosas. De a poco. ¿Sí? De a poco. Por eso te digo, no corras antes de caminar. Hay hartas cosas que tenemos que reparar. ¿Sí? 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 No me dejaste ni siquiera decirte que estás hermosa con esa falda. Estás hermosa, bella estás hoy día. No me dejaste decirte. Bella así todo, como te ves como una gitanita. Con tus churquitos. No me dejaste. No me la dijiste cuando pude. Ya. Bella estás hoy día. No puedes decírtelo. Tranquila. Respira ahí. Apriétame fuerte si quieres, méteme las uñas que me gusta. Ahora anda a farsearle que tenés coco y ellas no. Cerró la puerta de una manera nada agradable. Pero te vengo, me voy. Ah, pues rompo las reglas. Sí, me fui. Estoy cansado de quedar mal delante tuyo. ¿Quedar mal porque yo estoy tomando una decisión? ¿Cuál decisión? Que no quiero saber nada más de ti. Yo le he dicho, si fuera una persona vengativa, te daba la espalda ahorita y me iba. Pero yo sería incapaz de hacerle algo así a alguien. Yo tengo muchas cosas bonitas, buenas, pero tengo cosas que me van a costar mucho cambiarlas. No te voy a añadir al close friends. Pero dice, deja de lado las cosas que no son necesarias. Mis sentimientos son necesarios. Fuerza, con fuerza, con fuerza. Es que miércoles me hizo sentir la persona más miserable del mundo. Me sentía horrible, me sentía fea, sentía que no me merecía que nadie me quiera. No lo he estado validando mis sentimientos y tus sentimientos entonces. No he estado esforzándome en hacer eso, en expresártelo todo. Yo creo que te hace falta hablar con alguien. Alguien que te entienda. Andrés, tú tienes la oportunidad de ahora de decidir si te gusta o no. Con claro y con oscuro. Si no te gusta, multiplíquese por 0, baby. Que si no me siento tranquila, ¿me entiendes? Cojo y me voy. Tanto Eli como Melissa rompieron una regla. Tanto Eli como Melissa tenían un castigo. ¿Te puedes levantar, Fred? Tú puedes con esto, vas a explotar globos. Y espero que nada más. ¡No! ¡No! Pero al fin del día, de verdad no me importa.
tú estás batallando con lo que tú crees, que yo siento que lo que tú crees es que no pegan. Si no está fluyendo, es mejor dejarlo ahí.